confirme. Uy. Vale. No sé qué ha pasado. Vale. Bueno, mientras se carga, bueno, soy Enrique Montagut y me ha tocado un poco presentar, que es como ha dicho Pedro, ¿no? Desde cero, un poco el protocolo que podríamos proponer de inmunosupresión en pacientes con trasplante de páncreas. Empezaré con el artículo inicial o el documento inicial en el que nos hemos basado para un poco establecer la evidencia o que recoge la evidencia hasta el año que se publicó, que fue en 2021, aunque está revisado hasta el año 2018, es el First World Consensus, ¿vale? Y en este consenso, empezando con la terapia de inducción, se establece que la terapia de inducción es un tratamiento estándar, que es el mejor tratamiento para mitigar la respuesta inmunológica en todas las modalidades de trasplante de páncreas. Esto ha estado confirmado en 2 ensayos clínicos aleatorizados, es decir, la superioridad, ¿no?, de esta inducción respecto a no realizar la inducción. Sí que es cierto que esto va asociado, como es lógico, a una mayor gravedad y a una mayor tasa de infecciones oportunistas, sobre todo en términos de citomegalovirus. Si bien es cierto que en este consenso se establece que no hay al menos una evidencia clara de que esto asocia un aumento del riesgo oncológico. Sí que existe podríamos decir, una zona no explorada, que son los receptores de bajo riesgo, que en este consenso se definen como aquellos con un CPRA por debajo del 10%. Y en estos pacientes sí que no está nada claro el beneficio de utilizar agentes depletores, hablando sobre todo de timoglobulina y alemtuzumab, versus los no depletores, fundamentalmente los inhibidores del receptor de interleuquina 2, como es el basiliximab. En estos casos se establece que no hay suficiente evidencia para recomendar los depletores, pero sí cuando se utilizan hay una mayor tasa de complicaciones infecciosas. Respecto a la terapia de mantenimiento, se establece que la triple terapia estándar es la utilización de tacrolimus, micofenolato y esteroides. El tacrolimus se establece como el inhibidor de la calcineurina de elección, y habiendo demostrado superioridad respecto a ciclosporina y habiendo sido el elemento fundamental para los buenos resultados del trasplante de páncreas, tanto aislado como después de riñón. Sí que también se mojan bastante en decir, y esto se ha evidenciado en diferentes estudios, que la utilización de protocolos libres de inhibidores de la calcineurina en el ámbito del trasplante de páncreas se asocian con una elevada tasa de rechazo. Respecto al segundo inmunosupresor, al antiproliferativo, se establece que el micofenolato es el antimetabolito estándar, comparado con acetoprina, con una importante reducción de la tasa de rechazo. Si bien es cierto que también se apunta a una importante limitación en términos de efectos gastrointestinales que en muchas ocasiones obligan a reducir la dosis. Luego también un poco más tarde, ¿no?, surge el papel de los inhibidores de mTOR, que la evidencia que recogen en este consenso es bastante escasa. Sí que existe un estudio que se publicó, si no me equivoco, en el año 2017, de una revisión, un estudio de registro de la UNOS, en el que comparan los inhibidores de mTOR con la utilización de micofenolato en un régimen de tacrolimus y esteroides asociados, y sugieren que podría haber, especialmente a partir de los 5 o 10 años del trasplante, una mejor supervivencia del paciente y del injerto, aunque no queda del todo claro en ese estudio cuál es el motivo de esta mejor supervivencia. Sí que concluyen que no hay una ventaja inmunológica entre ambos tipos de tratamientos, y lo que sí que queda bastante claro es que la sustitución del inhibidor de la calcineurina por el mTOR se asocia a una mayor formación de anticuerpos y a una mayor tasa de rechazo a los 12 meses. Por tanto, en este consenso se concluye que el mTOR juega un papel, probablemente no en el posttransplante inmediato por el aumento del riesgo de complicaciones quirúrgicas, pero sí como una terapia a considerar para hacer conversión de micofenolato a mTOR en el posttransplante algo más tardío. Con respecto a los esteroides, en el consenso fundamentalmente se centran en la posibilidad de hacer una retirada de esteroides, concluyendo que es una estrategia factible que además asocia una mejoría del control metabólico, tanto lipídico como glucémico, sin que exista un aumento del riesgo de rechazo. Aunque es verdad que también lo señalan en el consenso que hay una importante heterogeneidad de estudios, y especialmente en lo que se define la retirada de esteroides, ¿no? Si es precoz, tardía. Aquí hay una importante amalgama de diferentes protocolos que dificultan establecer un protocolo estandarizado entre todos los estudios.
Con respecto al páncreas aislado y el páncreas después de riñón, la verdad que la evidencia es aún más escasa que con el trasplante simultáneo. Como la mayoría sabemos, ¿no? La mayoría de la evidencia que disponemos viene de estudios que se han hecho sobre todo para pacientes trasplantados simultáneos de páncreas y de riñón. Hay algún subestudio y alguna población pequeña de pacientes trasplantados de páncreas únicamente. La mayoría son estudios unicéntricos de pequeño tamaño y no son aleatorizados, pero sí que se establece o se parte de un mayor riesgo inmunológico en este tipo de modalidad de trasplante de páncreas, por lo que se recomienda una estrategia algo más conservadora con una inducción basada en timoglobulina, un mantenimiento con tacrolimus y micofenolato con posibilidad de hacer también conversión tardía a mTOR, evitar en todo caso la retirada de inhibidores de la calcineurina, y la retirada de esteroides lo apunta como factible, pero a individualizar de forma muy concreta en cada paciente. Esto no pasa. Ahora, entonces, una vez después de esta publicación, que la revisión fue hasta 2018, aunque se publicó en 2021, ¿qué evidencia tenemos desde entonces? Con respecto a la retirada de inhibidores de la calcineurina, hay 2 ensayos clínicos aleatorizados. El primero lo que evaluó es el papel de la conversión de tacrolimus a mTOR a sirolimus a partir del tercer mes post-trasplante, y concluyen que no existe un aumento del riesgo de rechazo o alteraciones en la supervivencia del injerto pancreático, aunque tampoco ven que haya una ventaja consistente en realizar este cambio, con lo cual la conclusión es algo difusa, en que podría ser una alternativa, especialmente en casos que querramos reducir nefrotoxicidad inducida por tacrolimus. El segundo estudio es un estudio que estudia el belatacept, que es un fármaco también que salió con mucha fuerza y luego posteriormente sus resultados han hecho que se reserve un poco su uso para casos concretos. En este caso estudian 2 cohortes, una primera cohorte con un régimen de tratamiento estándar con tacrolimus, micofenolato y de esteroides con inducción con timoglobulina, y una segunda cohorte en la que realizan tratamiento de nuevo con belatacept con dosis bajas de tacrolimus, además de micofenolato y esteroides. Lo que ven es que la evolución es favorable en las 2 cohortes hasta que se retira el tacrolimus. A partir de aquí, el riesgo de rechazo aumenta muchísimo. De los 5, hubieron de 5 casos, 4 fueron rechazados, y por tanto concluyen que no es una alternativa actualmente segura para utilizar en trasplante de páncreas, al menos de novo. Después tenemos también un estudio retrospectivo que evalúa la conversión tardía de belatacept a partir de los 3 meses después del trasplante, y en este caso observan que sí que es una estrategia factible cambiar del tacrolimus al belatacept, pero cuando uno se lee la letra pequeña, lo que se ve es que la mayoría de los pacientes que se mantenían en el brazo de tratamiento con belatacept también mantenían dosis bajas de tacrolimus, con lo cual tampoco se pueden extraer conclusiones claras sobre la utilidad de utilizar belatacept en conversión tardía en el trasplante de páncreas. Vale. Con respecto a la inducción, existe un estudio de registro que se publicó en 2022 en el que analizan 3 opciones terapéuticas: la inducción con timoglobulina, con alemtuzumab y con basiliximab, y en este caso observan que los mejores resultados en términos de rechazo los obtuvieron con timoglobulina en una modalidad de trasplante simultáneo de páncreas-riñón. Sí que es cierto que cuando se revisa el riesgo inmunológico de estos pacientes, la mayoría o gran parte eran de un riesgo moderado alto a nivel inmunológico. Posteriormente han salido otros estudios unicéntricos, también retrospectivos, en el que básicamente, por resumir un poco, los 3 vienen a concluir que la utilización de basiliximab en pacientes de bajo riesgo inmunológico es una opción que se puede considerar y que de entrada no ofrece un aumento del riesgo de rechazo en el seguimiento a nivel del trasplante de páncreas, por lo que lo proponen como una posibilidad a considerar en una población muy concreta de pacientes con bajo riesgo inmunológico. En cuanto a la retirada de esteroides, hay un estudio también de registro que se publicó en el año 2022 en el que establecen o analizan la utilidad de un protocolo libre de esteroides ya desde el inicio. En este caso son pacientes con inducción con timoglobulina, y también concluyen que existe o que esta estrategia es una estrategia que es segura en pacientes seleccionados. Posteriormente hay también estudios unicéntricos, y por un poco lo que me refería antes a la heterogeneidad de estudios, aquí hay estudios que evalúan retirada precoz, muchas veces al alta ya retiran los esteroides, o incluso, como he comentado, terapias de inducción libres de esteroides, ya desde el momento del trasplante. Los 2 concluyen que son una estrategia factible, que se puede considerar también en este tipo en pacientes trasplantados de páncreas-riñón, y que de entrada no ofrece en pacientes de bajo riesgo un aumento del riesgo de rechazo.
Por tanto, y un poco basado en esta evidencia y partiendo del documento de consenso del 2021, estas son un poco las recomendaciones que el grupo ha realizado. En primer lugar, con respecto a la terapia de inducción, se recomienda la inducción en la mayoría de los trasplantes de páncreas. La timoglobulina se considera como el agente de inducción estándar, sobre todo en pacientes de riesgo inmunológico alto. El alemtuzumab, que aquí en España no es un agente que se utilice de forma frecuente, se puede considerar como una alternativa a la timoglobulina en centros con experiencia. Y el basiliximab es una opción que puede considerarse en pacientes de bajo riesgo inmunológico, especialmente cuando son pacientes en los que se desea minimizar al máximo el riesgo de complicaciones infecciosas. Y como recomendación general, la selección del agente debe estar estratificada en función del riesgo inmunológico y del perfil de riesgo infeccioso del paciente. Con respecto a la terapia de mantenimiento y los niveles de la calcineurina, se continúa recomendando que el tacrolimus es el inhibidor de la calcineurina de elección en trasplante de páncreas y se desaconsejan terapias o estrategias libres de retirada estrategias libres de inhibidores de la calcineurina. Con respecto al antiproliferativo, el micofenolato se establece como el antimetabolito de primera línea en trasplante de páncreas, reservándose la azathioprina para casos de contraindicación del micofenolato o casos excepcionales. Con respecto a la formulación del micofenolato, aquí hay muy poca evidencia y algún estudio ya bastante antiguo que sugiere que el micofenolato sódico podría reducir la incidencia de efectos adversos gastrointestinales y, por tanto, reducir el requerimiento de reducir la dosis de micofenolato y, por tanto, reducir con esta estrategia el riesgo de rechazo. Por tanto, se recomendaría utilizar el micofenolato sódico, aunque la evidencia es bastante débil respecto a este aspecto. Con respecto a los mTOR, se pueden considerar como una estrategia, como un antiproliferativo en pacientes seleccionados, en pacientes trasplantados de páncreas, con el objetivo de minimizar la dosis de inhibidores de la calcineurina. Sí que es cierto que se desaconseja el uso de estos mTOR en el postoperatorio inmediato por el riesgo de complicaciones quirúrgicas que asocia el uso de este fármaco. Y en cuanto a los esteroides, se recomienda la minimización o retirada de los esteroides en pacientes de bajo riesgo inmunológico, y en pacientes de alto riesgo inmunológico la retirada de esteroides no se recomienda, pero debe individualizarse en cada caso. Con respecto al páncreas aislado y el páncreas después de riñón, se recomienda un enfoque más conservador con inducción con timoglobulina y un mantenimiento basado en tacrolimus. Se puede considerar la retirada de esteroides, pero debe hacerse con mucha cautela y en pacientes seleccionados, y se desaconseja totalmente la retirada de inhibidores de la calcineurina en este tipo de pacientes. Aquí os dejo un poco el esquema más visual de la estrategia que proponemos. Pacientes de alto riesgo inmunológico, definidos como pacientes trasplantados de páncreas después de riñón o páncreas aislado. Pacientes con un trasplante simultáneo con un CPRA por encima del 20% o con DSAs preformados. O pacientes que son un retrasplante, ya sea segundos, terceros o cuartos trasplantes. En este caso se recomienda una inducción con timoglobulina, una triple terapia con tacrolimus y micofenolato y esteroides. El mTOR se puede considerar una conversión tardía y los esteroides en este tipo de pacientes se recomiendan no retirar. Con respecto a los pacientes con riesgo estándar, definidos como pacientes un primer trasplante renopáncreas y un CPRA bajo, menos de un 20% sin DSAs, se recomienda inducción con timoglobulina, terapia con tacrolimus micofenolato con mTOR diferido y retirada de esteroides a los 6-8 meses. Y en estos pacientes de riesgo estándar hemos dejado también un apartado para aquellos pacientes también de bajo riesgo con un donante favorable, considerado como un donante con un tiempo de isquemia fría predicho o previsto bastante bajo, con una muerte encefálica y sobre todo un paciente con un receptor con alto riesgo de complicaciones infecciosas, se puede considerar utilizar una inducción con basiliximab, aunque esto debe hacerse caso a caso. Y dos palabras sobre la inmunosupresión en el embarazo, que fue algo que también surgió cuando realizamos la reunión del grupo, ya que son un grupo de pacientes que es muy frecuente en el ámbito del trasplante de páncreas. La mayor parte de la evidencia, como es habitual, ¿no?, procede de otros trasplantes de órgano sólido, fundamentalmente del riñón, y un poco el manejo es parecido, ¿no? Se recomienda retirar el segundo inmunosupresor, el micofenolato o el inhibidor de mTOR, y sustituir por la azathioprina, manteniendo una dosis baja de esteroides y un control estrecho del tacrolimus o la ciclosporina en cuanto a niveles. Así lo dividíamos un poco en tres fases. La fase preconcepcional, que se recomienda de entrada esperar entre 1 o 2 años después del trasplante, especialmente en pacientes que han recibido inducción con timoglobulina. Suspender el micofenolato o el mTOR y sustituir por la azathioprina
mantener prednisona a dosis bajas y lograr una estabilización clínica y de los niveles del índice de la calcineurina. Durante el embarazo, sobre todo por el aumento del aclaramiento renal, continuar con el tacrolimus y haciendo un control muy intensivo de los niveles, el máximo posible, mantener azatioprina y esteroides a dosis bajas y obviamente no reintroducir el emetor ni el micofenolato. Y ya en el posparto, por la caída brusca de este aclaramiento, otra vez realizar una reducción rápida de los niveles de tacrolimus en función de los niveles y mantener el mismo esquema con tacrolimus, azatioprina y esteroides mientras dure la lactancia. Y ya después de esto se puede reintroducir el emetor o el micofenolato. Por tanto, y como conclusiones, la inducción es clave en cualquier modalidad de trasplante de páncreas. La timoglobulina constituye un poco el estándar, pero se puede considerar basiliximab en pacientes de bajo riesgo de forma seleccionada. La terapia de mantenimiento estándar es tacrolimus, micofenolato con posibilidad de utilizar emetor de forma diferida y esteroides, que se pueden retirar de forma factible y segura. En el caso del trasplante de páncreas aislado y después de riñón, la información es escasa y se recomienda una aproximación algo más conservadora, ¿no? Con una inducción con timoglobulina y triple terapia sin retirada de esteroides. Y en el caso de deseo gestacional es muy importante una planificación preconcepcional, sustituir el segundo inmunosupresor por azatioprina y mantener este tipo de tratamiento mientras dure el embarazo y la lactancia. Y con esto ya finalizo. Muchas gracias. Voy, ¿no? Ah, vale, pensaba que después. Una pregunta, comentario, porque como tienes las tablas, quizás si podemos ir directamente a las tablas y solo sea algún pregunta, comentario. Hola, enhorabuena porque es un tema complicado. Sí. Establecer de forma tan categórica la inmunosupresión con la escasa evidencia que hay en todos los aspectos. Dos cuestiones concretas. Primero, retirada de esteroides. Has terminado diciendo que en todos los casos retiras esteroides o se recomienda retirar esteroides entre 6 y 8 meses, excepto en alto riesgo inmunológico. Yo no sería tan categórico. Yo diría minimización de esteroides o retirada, aquel que lo considere. Lo digo porque hay pocos datos en páncreas riñón de retirada de esteroides. Sí que hay mucho en riñón y hay metaanálisis de la Cochrane con decenas de miles de trasplantes renales donde demuestran que la retirada de esteroides no beneficia la supervivencia a largo plazo ni del paciente ni del receptor y que aumenta la tasa de rechazo. Entonces, yo no he visto una evidencia clara a favor de retirar esteroides en el trasplante de páncreas a los 6-8 meses, aunque sea de riesgo inmunológico bajo. Creo que yo sería más conservador y pondría al final mantenimiento de minimización, que tampoco se define a qué se llama minimización. Sí. Son 5 miligramos, 2,5 miligramos, 2,5 cada 48 horas, no sé. Eso sería discutible también. Eso respecto a los esteroides. Y respecto a la inducción, ¿podríamos poner la diapositiva donde pones ¿El de la del esquema? ATG, alemtuzumab, basilizumab? ¿Esta? No, un poquito más adelante, no, un poquito más atrás. Más atrás, más atrás. Esa, la siguiente esa. Ahí está. Esa. Yo pondría la última parte de abajo, cuando selección de inducción, se lo pondría lo segundo. O sea, primero pondría terapia de inducción, evidentemente sí. Segundo, dependiendo del riesgo inmunológico, pues hay que establecer cuál. Y de tercero, ya, pues el que tú quieras. Vale. Sigo sin entender por qué se pone ATG como agente de primera línea cuando basilizumab a largo plazo ha mostrado exactamente los mismos resultados de supervivencia de injerto paciente. Nosotros en nuestro centro usamos basilizumab desde hace 28, casi 30 años y los resultados son exactamente iguales que los de Málaga que usan timoglobulina. Lo hemos publicado en los registros, ¿no? Yo no lo veo, en fin, tan categórico como primera línea ATG y después los demás, pues no sé, incluso alemtuzumab, y yo creo que el uso es mínimo, no sé si un centro como mucho en España que lo usa, nosotros no lo usamos y no sé. No. Y se le da más relevancia con que había basilizumab, ¿no? Sí, bueno, no, pensaba que... Sí, a ver, el tema de los esteroides, bueno, es la evidencia que hay, a ver, en páncreas ya sabes que es, bueno, es totalmente pocos estudios.
Sí que, bueno, aquí no lo he puesto, pero en el protocolo sí que está puesto por dosis y minimización considerábamos 5 miligramos al día de prednisona. ¿Vale? Esto sí que, ya digo, nosotros sí que lo realizamos a los 6 meses, pero sí que es cierto que es una recomendación, que esto luego, es decir, que cada uno puede considerar, no es, ya digo, no es tan categórico como para que todos, ¿no?, tengan que hacerlo, es una recomendación. Eso por un lado. Después, con respecto a la inducción, pensaba que con respecto a la inducción, es cierto que, bueno, nosotros también en el estudio este que publicamos hace poco, la verdad que no vimos diferencias con respecto a basiliximab timoglobulina en pacientes de bajo riesgo, pero es verdad que la evidencia que existe, la mayoría de lo que hay, sobre todo ensayos clínicos, quizá estudios más grandes, es con la timoglobulina. Por esto la recomendación en base a la evidencia. Pero estoy totalmente de acuerdo que es un campo... Bueno, digo, los estudios... No, claro, hablando, sí, pues hablando en tasa de rechazo. Sí. Sí. Sí, aquí nosotros proponíamos... Sí. Claro, exactamente. Alberto, 100% de acuerdo, y al final este es un documento de consenso, ¿vale? Y somos perfectamente conscientes de esto, y la basiliximab es una óptima opción y vosotros lo usáis con buenos resultados. Tampoco se puede comparar lo que dices tú, los resultados entre centros tampoco son comparables porque hay un montón de variables que entran en factor también, que es, como sabemos, en riñón, criterios del donante, GF en riñón también se asocian al riesgo no de rechazo, y muchas veces eso no está matizado en los estudios que hacemos comparativos de un fármaco versus del otro, ¿no? Pero este es un documento de consenso y por eso estoy 100% de acuerdo que quizá tenemos que rebajar la fuerza de decir ATG y quizá debemos matizar uso de inducción sí, ATG o basiliximab se deben considerar de forma individual según las características de donante y receptor o algo así, si os parece. ¿Sí? Y lo mismo la retirada de esteroides, 3/4 de lo mismo, ¿no? Al final tampoco... Sí, yo creo que aunque las Cochrane, la revisión que hay, que tiene 3 trabajos que hizo Nuria Montero de Oliche, tampoco encuentra ninguna superioridad a la retirada de esteroides versus no retirada de esteroides, pero sí que estoy de acuerdo que no hay evidencia suficiente para soportar, es un documento de consenso y al final yo creo que podemos rebajar y matizar un poco más para cuajar un poco con lo que hacemos al final en la práctica, ¿no? Hablamos de riesgo inmunológico HLA. ¿Los autoanticuerpos tienen algún impacto en lo que es la inmunosupresión que utilizáis o que utilizaríamos? Al menos en lo que he revisado, la verdad que no, de entrada no. O sea, autoanticuerpos de entrada no estarían contemplados. ¿Vosotros en lo que es retirada de esteroides tampoco lo contempláis el hecho de tener autoanticuerpos positivos? No, nos damos por CPRA y poco más, sí. Bueno, el segundo bloque es el de biomarcadores no invasivos, marcadores moleculares, que lo va a presentar Esther González del 12 de octubre de Madrid. Cuando quiera, Esther. Bueno, si quieres, yo soy muy charlas, o sea, puedo empezar por eso. sin las diapositivas. Bueno, todo el mundo sabemos lo que es un biomarcador, sabemos los criterios que tiene que cumplir un biomarcador, tener sensibilidad, especificidad, valor predictivo, ser fácil, ser rápido, estar a nuestro alcance, con bajos costes, poder validarlo, que todos lo utilicemos de manera generalizada, pero desafortunadamente los marcadores pancreáticos no cumplen estos criterios. Habitualmente son pobres y son muy limitados. Los que utilizamos en práctica clínica, ¿qué ocurre? Que nos traducen mala función del injerto. Pero yo quiero adelantarme a eso. Yo quiero adelantarme a qué pasa y por qué pasa la lesión del injerto pancreático. No que me digan que tiene hiperglucemia y la hemoglobina glicada elevada. Ya hemos fracasado y no sabemos cuál es el origen. Entonces, el futuro yo creo que va a pasar con que al final sean modelos donde integren un montón de biomarcadores, entre ellos los de función pancreática. No cabe otra porque es nuestra práctica clínica habitual, porque son fáciles, porque los medimos todos los días, pero aparte de la función pancreática,
pancreática nos tienen que decir también biovigilancia de alguna manera inmunológica, pues darnos anticuerpos para ver si el paciente puede tener algún tipo de predictor de daño inmunológico o incluso biomarcador de daño inflamatorio o de daño tisular antes de encontrarnos con los defectos de la función del injerto. Y ahí sí tenemos la suerte de tener ya la presentación y creo que me he comido las 3 o 4 primeras diapositivas, o sea que ya... Sí, claro, Juan Carlos. Bueno, a pesar de que yo pueda hablar de recomendaciones, las recomendaciones están basadas en estudios muy pobres. Son registros, es aquí. Sí, ese es. Vale, pues eso, ahí tenemos. Vamos a empezar con los primeros biomarcadores y al final esto va a ser repetitivo en casi todos. Al final, lo que sacamos de conclusiones a las recomendaciones son de estudios de registros, de cortes, de número de pacientes muy escasos. Hay muy pocos trabajos prospectivos y multicéntricos y ensayos clínicos escasean en este mundo. Vamos con los primeros, que son los de la función pancreática. Fijaros lo que ya dice Banff. Son insuficientes, tienen poca especificidad y poca sensibilidad. Y además no nos dicen qué le ha pasado al injerto, ni mucho menos. Simplemente que el injerto deja de funcionar. Pero bueno, los utilizamos porque tienen que decirnos de alguna manera al paciente qué le está pasando en el... A ver si puedo pasar. Listo. Bueno. Y nos tienen que decir exactamente en qué estado funcional tiene el órgano. En estas matrices, no quiero, porque las he hecho yo para hacer las indicaciones de los marcadores biológicos que tenemos, no quiero al final que sea una lectura, sino realmente en cada uno de ellos qué recomendaciones o qué valores tienes. Pues tener una amilasa, o sea, una glucosa, una hemoglobina glicada alterada, pues baja sensibilidad, baja especificidad, bajo valor predictivo, no sabemos exactamente el origen de la lesión. Entonces, es un biomarcador pobre y limitado, pero está a nuestro alcance. Lo podemos hacer casi a diario en todas las revisiones clínicas y además tiene muy bajo coste. ¿Qué pasa con la amilasa y la lipasa? Pues ya sabemos que son poco específicos ambos y poco sensibles. Quizá un poco más específica la lipasa. ¿Qué dicen los estudios de registro? El estudio de registro dice que cuando las tenemos elevadas, pues a saber si estamos ante una pancreatitis, un rechazo, una fístula, una trombosis o una alteración intestinal. Y además ni siquiera se pueden monitorizar porque no son concluyentes. Hay estudios que son muy bonitos que biopsian varias veces a los rechazos y ven cómo la amilasa no tiene ninguna clase de concordancia. El rechazo mejora y no mejora la amilasa. El rechazo empeora y no empeora la amilasa. Y hay rechazos donde la amilasa ni se mueve. También le pasa a la lipasa, pero un poco menos que con la amilasa. Entonces, bueno, vamos a utilizarla para aumentar la especificidad, al menos en nuestras muestras. Como dice ese trabajo, trasplantes de páncreas o de aislado o de páncreas combinado, cuando se han identificado lesiones de rechazo histológico, es más específico que suba la lipasa y en muchos de ellos la amilasa es absolutamente normal. También es un biomarcador muy limitado, pero que está al alcance de nuestro uso. Hemos hablado a lo largo de esta mañana de los autoanticuerpos, aquellos que van contra proteínas citosólicas de la célula beta pancreática. Pues, si os fijáis, se comportan como los HLA, tienen la misma, digamos, dinámica. Es decir, si los tengo antes del trasplante, es poco probable que los tengamos antes del trasplante, pero aquellos pacientes que los tienen previo al trasplante, la supervivencia del trasplante va a ser peor. Cuando aparecen un sumatorio de varios de ellos, también la supervivencia es peor, y si aparecen de nuevo a lo largo del seguimiento, también el impacto en la supervivencia del injerto es superior. Con lo cual, tienen un comportamiento cinético muy parecido a los HLA. Es verdad que tenerlo elevado no te indica que la lesión del paciente, del injerto en el paciente, vaya a ser autoinmune. Probablemente ni siquiera en los pacientes que tengan estos anticuerpos y tengan disfunción del injerto no les tenga que hacer biopsia renal, pero ya vamos incrementando el valor de ese marcador o biomarcador. Aquí yo creo que tenemos a los estrella, por lo menos en los últimos tiempos, que son los anticuerpos frente a los antígenos HLA.
Esto es muy parecido a las curvas de supervivencia que tenemos en los pacientes trasplantados renales. Aquellos pacientes que desarrollan de nuevo anticuerpos frente a los antígenos HLA del donante tienen menos supervivencia, igual para páncreas simultáneo que para los islotes. Este artículo, que vuelve a decir e insistir lo mismo, que aparezcan anticuerpos no es bueno para el injerto, ya nos aproxima qué le pasa. Es decir, aquellos pacientes que biopsiamos cuando tienen DSAs preformados, es más frecuente que vayan a tener un rechazo. Empiezan a asociar la presencia del anticuerpo con la posibilidad de que el paciente vaya a tener un rechazo. Y además identifican que los anticuerpos clase 2 son los que más van a impactar en esa supervivencia del injerto. La misma cohorte que os he enseñado, que cuando establecen las biopsias renales en aquellos pacientes que tienen anticuerpos pero no tienen alteraciones funcionales y no tienen tampoco alteraciones de amilasa o lipasa, es decir, los biopsias y esperas a ver qué hay. Bueno, la mitad tienen rechazo subclínico. Ojo, si yo tengo anticuerpos, igual tengo que estar, o si no puedo biopsiar al paciente, al menos revisarlo antes, porque es posible que estos pacientes entren en una curva de supervivencia peor. Y cuando tenemos los metaanálisis de estos trabajos, que son los que acabo de referir, incluso alguno más, pues cuando se resume la evidencia acumulada, los pacientes que tienen anticuerpos anti-HLA tienen más rechazo, peor supervivencia, peor si los pacientes tienen HLA DSA y peor si esos HLA son clase 2. O sea, biomarcador más potente, accesible, se puede pedir, no tarda mucho en esa determinación, los costes son bajos y es posible que no haga que no pidan la biopsia si el paciente empieza a tener hiperglucemia o hiperamilasemia, pero por lo menos predice que la supervivencia del injerto va a ser peor y sobre todo asociada a rechazo. Otros biomarcadores que se pueden hacer y son fáciles es hacer cohortes de linfocitos o poblaciones linfocitarias seriadas, porque si las haces en el momento del evento del rechazo, a veces los resultados no los puedes integrar, pero está claro que el trasiego o el tráfico celular en el momento del rechazo cambia. Es decir, las células son diferentes y estos son biomarcadores que son fáciles. Fijaros en esta corte que es muy llamativa y muy impactante, cómo si las células cambian en porcentaje. Si yo tengo en el momento del rechazo más CD3, la posibilidad de que pierda el injerto renal es esta 15 veces más. Pedro, no puedo quitar porque es que estás en todos los papers, según vas los biomarcadores moleculares, cuando entre los biomarcadores moleculares está el doctor Pedro Ventura. Entonces, este trabajo fue revolucionario, es fácil el trabajo. ¿Por qué fue revolucionario? Porque era muy elegante. Me estaba haciendo la revisión de la cuantificación del DNA del donante junto con biopsias en los receptores. Es el número de, si tiene alguna crítica al trabajo, a mi juicio, que el número de pacientes era muy escaso y teníais poco evento de rechazo humoral. Pero bueno, no hice cosas muy interesantes, que aquellos pacientes que tienen el DNA libre más elevado tienen más posibilidad de predecir que vayan a tener un rechazo a lo largo de la evolución, que además se asocia muy bien a la presencia del marcador de los DSAs. Y cuando hace una curva ROC, o sea, si ese DNA libre del donante discrimina bien la posibilidad de tener rechazo, es una buena curva, 0,89 de discriminación. Y además en este mismo trabajo ya aborda otro punto más. Separa a las poblaciones por un corte, ya da un cutoff. Dice, si tienes el valor absoluto o el valor fraccional de DNA por encima de 0,7, es probable que el injerto pueda tener una lesión inflamatoria. Más trabajos en este sentido hay muchos. He seleccionado 3 o 4 y todos vienen a decir lo mismo. Si no tienes en el periodo de seguimiento de los pacientes el DNA libre del donante elevado, al menos fijaros que corte dicen menos del 0,5%, realmente la posibilidad de que tengas un rechazo es bastante baja. Este es un estudio bonito, multicéntrico, aunque es retrospectivo, pero da muchos matices.
el corte del DNA libre para no tener o identificado una posibilidad del rechazo es menor de 1%. Que el DNA libre no solamente puede identificar rechazo, sino puede identificar pancreatitis de otro origen inflamatorio, también es cierto. Y también para mí lo mejor que aborda es que el DNA libre no influye si te trasplantan un páncreas aislado o el trasplante es un trasplante combinado. Páncreas-riñón. No sé qué pasó. No, sí, lo estoy, pero no me deja. No. No me deja la pantalla completa. No. No sé, ni me deja ni cerrar ventana para empezar. Esther, el contador del tiempo reinició, pero No si te podemos preocupes. mantener No los te 5 preocupes, minutos que yo que quedaban. no pierdo hilo. Gracias, gracias. Bueno, estábamos en este trabajo retrospectivo, que también ellos marcaban un objetivo del DNA libre menor del 1%, y ya, bueno, a mí me pareció lo más revolucionario porque todos teníamos la duda si cambiar la masa de órganos, o sea, si un páncreas combinado con su riñón, el corte del DNA libre iba a ser diferente a un trasplante pancreático aislado, y al parecer no lo es. Y este trabajo lo he seleccionado porque, a pesar de que no está publicado, lo vi en un americano. Los americanos siempre tiran la casa por la ventana. La verdad es que hicieron un montón de cortes de DNA libre casi mensualmente a los pacientes. Cada mes, en el primer año, tenían DNA libre, y yo creo que identifican bien dos cuestiones. Aquellos pacientes que están estables y no les ocurre nada a lo largo del seguimiento, nunca sufre ningún cambio ese DNA libre del donante. Y aquellos pacientes que tienen un evento inmunológico, un rechazo agudo, sube el DNA libre, pero atención, sube en determinaciones previas antes del diagnóstico del rechazo, con lo cual lo podemos monitorizar de manera dinámica y plantear y adelantarnos a la posibilidad del rechazo agudo ya con comportamiento funcional. Y además, otra ventaja en la cinética es que lo puedo seguir después del tratamiento, y si ese DNA cae, mejora o se normaliza, el paciente tiene una buena evolución clínica. Si yo junto todos estos trabajos, que no son muchos realmente, podemos hacer esta posibilidad, este diagrama. Si tengo un DNA libre por debajo de 0,5, poco probable que tenga nada inflamatorio o inmunológico en el injerto renal. Entre 0,5 y 1, bueno, pues tenemos una zona gris, dudosa. Está claro que por encima de 1 algo le pasa al paciente, y por encima de 2 seguro que vamos a tener unas lesiones inflamatorias. Si vemos los valores orientativos derivados de los estudios de revisiones multicéntricas en el trasplante renal, si os dais cuenta, los valores se parecen mucho. Prácticamente se solapan tanto para el trasplante renal como los que hemos visto en el trasplante páncreas-riñón. Es un marcador muy prometedor, muy sensible, muy específico, permite monitorizar. Es costoso, no está al alcance ahora mismo de todos los hospitales, ni mucho menos, y realmente quizás no te vaya a liberar de la biopsia, pero te vaya a liberar de lo que no vas a biopsiar, porque estás seguro que esos pacientes van a ir bien. Y paso a 2 o 3 pinceladas, porque están menos desarrollados los marcadores moleculares genéticos. Las firmas genéticas del páncreas están menos desarrolladas que en el trasplante renal. De hecho, yo solamente he encontrado que es el que más artículos tiene publicado, de 34 genes dentro de la biopsia renal, que parece que se predice el rechazo humoral, está muy asociado. La curva ROC de este panel genético, bueno, no es muy generosa, pero he escogido este paper porque yo creo que la idea donde hay que abundar realmente es que no tendremos en un futuro un solo biomarcador. La curva ROC no es muy buena, pero cuando sumamos marcadores genéticos con marcadores humorales, con marcadores histológicos,
la discriminación de todos estos marcadores juntos en la lesión histológica pancreática es muy bueno. 2 palabras sobre los exosomas en el trasplante renal. Para quien no conozca lo que realmente son microvesículas de las células del trasplante del órgano que hemos puesto. Es la forma en que habla cada célula con la otra célula. Estas microvesículas pueden contener de todo: glucosa, proteínas, HLA, RNA, DNA, inmunoglobulinas. Y se ha encontrado que quizás 2 exosomas puedan ser biomarcadores en el trasplante pancreático. Uno es el que contenga el microRNA 375. Es verdad que esto a nivel de investigación se ha dejado un poco en el pasado en el páncreas, a pesar que tenía muy buena proyección. Fijaros cómo subía esta vesícula con este microRNA cuando hacíamos la reperfusión del páncreas, es decir, que cuando el páncreas de alguna manera sufre lesiones de isquemia, reperfusión e inflamación puede elevarse. ¿Por qué no también en los rechazos? Aunque se ha abandonado un poco, yo creo, esta línea de investigación y está ahora mucho más asociada al cáncer de páncreas. Y otro trabajo que me parece que yo creo que es bueno de conocer, se puede medir también en esos exosomas la cantidad de insulina de las células del donante. Fijaros este trabajo con 4 pacientes. Uno de ellos desarrolló recaída de la enfermedad diabética por autoinmunidad y 5 o 6 meses antes de que desaparecieran las vesículas que tenían insulina en el torrente sanguíneo, presentaron caídas y de 5 meses o 6 meses después el paciente se hizo diabético. O sea, que predicen con mucho tiempo de antelación qué pacientes puede tener una lesión al menos autoinmune. Acompañado a estas caídas de las vesículas que contenían insulina, empezaron a aparecer vesículas que contenían el antígeno GAT y después aparecieron los anticuerpos. Con lo cual, pues bueno, es otro planteamiento de biomarcadores moleculares que podemos tener en mente. Esta tabla la tenéis en el documento que hemos hecho, como los biomarcadores que detectan la fortaleza, las limitaciones y el nivel de validación. Tenemos que seguir trabajando con marcadores funcionales y marcadores exocrinos, porque eso es nuestra práctica clínica del día a día. Aunque tenga baja sensibilidad, especificidad y valores predictivos, nos viene muy ahora los anticuerpos anti-HLA, que ya están con nosotros hace tiempo, que nos posicionan muy bien el riesgo inmunológico. El DNA libre yo creo que se va a incorporar y puede ser que nos dé mucha más información, y quizás la combinación de todos ellos sea realmente el paradigma para detectar antes de la disfunción la lesión inmunológica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene experiencia? La hago yo. Ya que nadie pregunta. ¿Alguien más tiene experiencia con el DNA circulante en el páncreas? No, además de ti, que ya lo sé. No, ¿Vosotros no? Nosotros no. No, ¿verdad? Muy bien. Nosotros tampoco, pero lo vamos a empezar a usar. Pero yo creo, y lo discuto mucho con la doctora Polanco, que es muy fan del DNA en el trasplante renal, que probablemente los que me vaya es a no biopsiar, pero no a dejar de hacer biopsias en determinados pacientes. O sea, el que me voy a quedar tranquila es probablemente el que no tenga el anticuerpo anti-HLA, el que tenga el DNA libre bien, está bien posicionado bioquímicamente y el paciente tiene normofunción del injerto. Ese no le voy a biopsiar, probablemente ni siquiera de protocolo. Ahora, el que tiene el DNA libre, que no sé, ya veremos los puntos de corte, que no sé si serán esos los que arrojan los trabajos que están publicados. Claro, pero es que, por ejemplo, los que no hacemos biopsia de protocolo en el páncreas, ¿no? ¿Nos puede ayudar? Sí, claro. Si tenemos un DNA circulante muy alto, pues a lo mejor tendremos que hacerla. Claro, ahí está. Bueno, No, el único comentario era, yo creo que aporta valor precisamente estos casos gris, ¿no? Cuando tienes esto, no puedes biopsiar, tienes un DSA con 1500 MFIs que no sabes muy bien qué valor tiene y tiene una lipasa de 110, 88. Y dices, ¿y esto está pasando algo? No, ahí nos ayuda a decidir muchas veces y ahí encontramos una correlación. Por eso creo que en unos casos particulares sí que aporta un valor. No de rutina, de monitorización como los americanos, porque al final la lipasa cuesta 50 céntimos, el DNA libre cuesta 500 euros, te tarda, no sé, 3 semanas llegar al resultado. Sí, el problema son los costes y que no lo tienes para tomar decisiones todavía con inmediatez. En un futuro, cuando sea, pues prácticamente está al alcance de todos, yo creo que
yo sí le doy valor. Lo que pasa es el problema que hay que ponerlo en el contexto clínico que tenemos ahora. Exactamente. ¿Ninguna más? Y la respuesta, bueno, la dirijo Sí. porque Sí. La respuesta del DNA libre, después de haber tratado Gracias. Después de haber tratado el rechazo, ¿evita también la biopsia de comprobación de que el tratamiento ha sido efectivo? O sea, realmente... A mí no me evita porque voy a hacerlo igual, porque yo creo que todavía no tengo evidencia para fiarme 100% del DNA libre para poder decir que lo evita hacer y por ese momento lo hago igual. Pero sí que notas una bajada después del tratamiento, como os he enseñado este trabajo que no está publicado todavía, pero yo creo que sí que te reduce. A día de hoy no te puedo decir si puede evitar o no, porque estamos analizando ahora una corte justo del post-biopsia para ver si hay una correlación o no. Pero yo sigo haciendo biopsia en el post porque no me fío de todo el DNA libre. Son 2 casos que son con DSAs positivos porque ahí puede haber algún cuadro mixto. Yo creo que estamos aprendiendo. Sí, que no tenemos todavía, ¿de acuerdo?, ni la experiencia ni la información. Entonces yo ahora sí que lo haría y luego en un futuro ver exactamente si algún paciente, pues, la biopsia de páncreas, bueno, que se puede complicar, que se complican más que las renales. En alguna serie, entonces siempre te da un poco, pues si tienes un biomarcador que te ayuda a no realizarla, pero que en el momento actual yo creo que no tenemos ese biomarcador y tenemos que aprender de los que tenemos. Gracias, Esther. Sí. Eso, si hacían la biopsia, sí que representaba bastante bien. En los pacientes en los que el DNA se mantenía estable era que no había respondido, y en los pacientes en los que el DNA claramente descendía y volvían a niveles por debajo de 0,5%, sí que eran pacientes que se había resuelto la biopsia. Entonces es verdad que es riñón, no es lo mismo, pero bueno, lo esperable. Eso es Polanco, quiere decir que se reproduce en el páncreas, pues es que no sabemos. Ya, por eso, pero lo esperable. Pues gracias, Esther, porque vamos mal de tiempo. Pasamos. Sí, pasamos al siguiente ponente. Nos va a hablar Rosana Iglesias López de Salamanca sobre la monitorización de la glucemia y función pancreática. Bueno, muchas gracias de nuevo por invitarme a participar. Y voy a comentar un poquito sobre la monitorización de la glucemia y función pancreática en nuestros pacientes trasplantados. Ya sabemos todos lo crucial que es poder identificar de una manera precoz el riesgo de recidiva de una diabetes y de fallo funcional del injerto pancreático, para que de esta manera pues, podamos implementar las medidas o bien preventivas o bien terapéuticas que sean necesarias. El problema o el tema de esta revisión es que no aparecía ningún consenso, porque realmente no tenemos a día de hoy un modelo de referencia única para hacer esta monitorización. Sí que es cierto que estamos basando la monitorización en una serie de pruebas, extrapolándolas del seguimiento de otras poblaciones de pacientes, pero bueno, podemos decir que a día de hoy pues esta información sí que es científicamente importante y clínicamente relevante como para proponer una serie de parámetros para la monitorización. Inicialmente pues, se propone un seguimiento con un control semanal durante los 3 primeros meses, quincenal hasta los 6 meses del trasplante y un control mensual hasta el año. Posteriormente, pues, en función de los resultados y de cómo vayan estas pruebas, pues ya valoraremos ir dilatando un poco más las revisiones y el control en estos pacientes. Vamos a ir viendo los parámetros que utilizamos a día de hoy, un poquito algunos datos de evidencia que he podido revisar previos. Bueno, la glucemia como parámetro clásico en el seguimiento va a ser la herramienta más fiable en el postrasplante inmediato. Ya comentaban antes que bien es cierto que es bastante específica, pero para detectar un rechazo de manera precoz va a ser poco sensible. Aún así, pues si somos capaces de detectar elevaciones importantes de la glucemia de manera en el postrasplante inmediato, sospecharemos una trombosis del injerto, o de manera más tardía, pues un agotamiento en la funcionalidad de los islotes.
un poco más allá del uso clásico de los parámetros clásicos de control de glucemia, pues es el valor predictivo. Por ejemplo, en el postrasplante inmediato hubo un estudio en que valoraron el área bajo la curva de glucemia media en los primeros 5 días postrasplante y vieron que sí que podría ser predictor de un fracaso del injerto. O que otro estudio que valores medios de glucemia de 24 horas superiores a 127 miligramos decilitro realizado esta determinación al año del trasplante también predecían la posibilidad de una recidiva en el plazo de los 4 años siguientes. Entonces, bueno, hablaré más adelante que aquí creo que va a tener un papel muy importante para determinación de glucemia, no solo la glucemia como estamos haciendo ahora capilar, pre-postprandial, sino la monitorización continua de glucosa que nos puede aportar mucho más pues en estos factores de previsión o predicción de la evolución. Bueno, la hemoglobina glicosilada como un parámetro clásico de seguimiento, proponemos por tanto también su monitorización en los pacientes trasplantados, con la precaución las 12 primeras semanas post-trasplante, conociendo, ya se ha comentado también, pues la inestabilidad que hay en estos pacientes, tanto a función renal, como a la hemoglobina, requieren transfusión, etcétera, como a la variabilidad inicial en la inmunosupresión, lo que nos puede dar datos que no tienen una fiabilidad completa del parámetro de la hemoglobina glicosilada. En cuanto al péptido C, pues el péptido C nos va a reflejar la secreción de la insulina endógena y de este modo pues tenemos una valoración indirecta de la masa y de la funcionalidad de los islotes en el páncreas trasplantado. Se propone para la monitorización general pues el hacer una medición basal. Hay algunos grupos que proponen y están realizando una monitorización diaria en el posoperatorio inmediato, siendo de esta manera una caída del péptido C un marcador de sospecha de la trombosis del injerto. Y también la prueba de péptido C estimulado con glucagón parece que se ha mostrado como un factor predictor de la independencia de la insulina a largo plazo. En cuanto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pues también parece tener un factor predictivo tanto en fases tempranas del postrasplante, un estudio que valoró el riesgo en el primer mes y detectar una intolerancia a la glucosa mediante esta prueba en este periodo postrasplante inmediato parecía asociarse con un fallo posterior del injerto, y también en valoraciones en el seguimiento a largo plazo, en este caso un estudio que con una media de seguimiento de 1,7 años valoró que detectar una intolerancia a la glucosa, una intolerancia a hidratos mediante esta prueba de tolerancia oral también era capaz de predecir el fallo del injerto a 10 años. Disponemos también de otra serie de pruebas de segunda línea. Hay muchos estudios realizados con estas pruebas, pero que a día de hoy no se realizan de manera habitual en la monitorización y las reservamos pues, en aquellos casos seleccionados o dudosos, o bueno, un poco también según la disponibilidad que haya en cada grupo de trasplante para hacer la monitorización. Por ejemplo, la prueba de tolerancia intravenosa a la glucosa, estimulación de secreción de insulina inducida por arginina, tolerancia a comida mixta, o también hay diferentes estudios con modelos de puntuación compuestas que combinan algunos de estos parámetros que hemos estado viendo hasta ahora. Los haremos bueno, pues según indicación clínica, posiblemente no en una monitorización rutinaria, sino cuando tengamos alteración de otros parámetros y no suponga duda. También es interesante la monitorización de la insulinoresistencia en nuestros pacientes. Sabemos que la prueba estándar para hacerlo es el CLAMP euglucémico hiperinsulinémico, pero a día de hoy pues, hacerlo en una práctica clínica habitual no se contempla porque es un método muy engorroso que se reserva principalmente para estudios. Pero tenemos una alternativa práctica que es el índice OMA, que parece tener una buena correlación clínica y que podemos aplicar muy fácilmente en el seguimiento de nuestros pacientes, pues haciendo el cálculo con los parámetros de glucemia e insulina. Me gustaría dedicar un par de minutos a hablar sobre la monitorización continua de glucosa, que a día de hoy, como bien sabéis, pues ha supuesto un cambio en el paradigma, es algo disruptivo, que es una palabra que está muy de moda ahora, en el seguimiento de nuestros pacientes diabéticos. Bien es cierto que, igual que comentaba antes, para el resto de pruebas, pues todavía no disponemos de, o la evidencia científica de que disponemos en cuanto a monitorización continua, pues es pequeña y es un poco heterogénea.
porque los estudios, pues bueno, aunque muy bien realizados y muchos de los grupos de trasplante españoles, pues todavía son pequeñas, son estudios retrospectivos y sin grupo control, y también pues tiene el hándicap de que el método de monitorización de glucosa puede ser diferente porque disponemos de diferentes sensores. Pero aún así, los datos que arrojan, y extrapolando también del seguimiento de pacientes diabéticos no trasplantados, pues yo creo que se puede recomendar la monitorización continua de glucosa en los grupos de trasplante, porque las métricas que nos proporcionan nos van a dar mucha más información que la información más estática que nos dan en los parámetros que hemos visto hasta ahora. Pues principalmente nos van a dar una visión más completa de las fluctuaciones de la variabilidad glucémica, que en un control capilar de glucemia no vamos a ser capaces de detectar, y pues también sobre todo en la detección de hipoglucemias nocturnas, que son bastante frecuentes en el trasplante de órgano de páncreas, y que en un control habitual pues van a pasar desapercibidas porque muchas veces el paciente no se da cuenta durante la noche, dado que pues remontan espontáneamente. Entonces, la monitorización continua de glucosa pues, nos va a dar una visión mucho más completa y no estática, y de esta manera pues, seremos capaces de identificar de una manera más precoz pues, aquellos pacientes que se van a beneficiar de un seguimiento más estrecho o de una intervención para proteger esa funcionalidad del órgano. Revisando un poco estos estudios, pues ciertamente no es algo de ayer, sino que ya hay estudios desde hace 20 años que están empleando la monitorización continua de glucosa en los grupos de trasplante y que ya nos permiten, como os decía, pues, extraer algunas conclusiones con evidencia de estos estudios. En primer lugar, pues en el posttrasplante inmediato, la monitorización muestra una alta correlación con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. También en otros grupos, aunque no lo he incluido aquí, realizan esta misma valoración a los 6 meses de trasplante, pues obteniendo una alta correlación con el resto de parámetros. Va a ser una herramienta más sensible para poder detectar signos tempranos de disfunción del injerto. Hablaba Esther antes de que con la glucemia ya vamos un poco tarde, pero quizá, como comentaba antes, pues hay modelos en los que todavía no hay una alteración glucémica según los parámetros de control clásicos, pero que con una monitorización sí que vamos a ser capaces de detectar pues, esos pequeños incrementos de glucemia media, etcétera. La monitorización en grupos de prediabetes está demostrando una mejoría en la implicación del paciente en cuanto a sus medidas higiénico-dietéticas. Entonces, pues, posiblemente en nuestros pacientes trasplantados, que comentaban también a lo largo de la mañana, que tienen una importante tendencia posterior al aumento de peso, etcétera, pues nos pueda servir para promocionar en ellos pues, unos hábitos de vida más saludables en cuanto a dieta, ejercicio. Y también pues hay estudios en los que han valorado que una hiperglucemia persistente registrada mediante monitorización continua de glucosa puede ser un signo más precoz que con otros parámetros predictor de un rechazo crónico del órgano. En un documento de consenso se establecieron una serie de recomendaciones en cuanto a algunas métricas que se obtienen en la monitorización continua de glucosa. Lo único que es que este estudio que estableció estas métricas es un estudio realizado en trasplante de islotes. Las métricas que exigía para documentar el éxito del trasplante eran tener un tiempo en rango mayor al 80% y un tiempo bajo rango de una glucemia menor a 54 miligramos decilitro del 0%. Como os comentaba, es difícil extrapolar estas métricas o estos objetivos de éxito de trasplante al trasplante de páncreas completo, porque frecuentemente, sobre todo en cuanto al tiempo bajo rango, no vamos a poder alcanzarlo de manera consistente. Se ha visto en un montón de estudios, entre ellos grupos españoles de monitorización, que los pacientes trasplantados de páncreas completo frecuentemente tienen hipoglucemias, pero que son hipoglucemias leves, son hipoglucemias asintomáticas, muy cortas, sobre todo por la noche, y que van a resolverse espontáneamente sin necesidad de ingesta de hidratos de carbono. También, bueno, pues ya sabéis que se reinstaura otro tipo de respuestas, aparte de la insulina, al trasplantar el páncreas completo.
Entonces, dado que estas hipoglucemias tienen poca o nula repercusión clínica, pues el establecer el requisito para un adecuado éxito del trasplante con estas métricas parece que nos aleja un poco del éxito del trasplante en páncreas completo. Lo que realmente necesitaríamos es establecer en la comunidad científica pues unos objetivos que representen la realidad del páncreas completo y de esta manera pues que podamos tener una mayor aplicabilidad clínica de esta técnica, pues que a día de hoy es completamente accesible, fácil para el paciente y que nos proporciona una información inmensa. Comentábamos también en el grupo de trabajo la posibilidad, pues, dados los beneficios posibles que podemos obtener mediante la monitorización, de intentar potenciar desde este foro el que nuestros pacientes trasplantados puedan mantener la monitorización después del trasplante, porque bueno, al menos en mi comunidad es un poco heterogéneo. Hay muchos casos en que le dicen, no, ya estás trasplantado, ya no eres diabético, ya no necesitas monitorización y poco menos que ni tiras de glucemia. Entonces, pues no sé si quizá desde este foro podemos intentar hacer esta petición. Y finalmente, para concluir, hablar un poquito sobre la vigilancia de la recurrencia autoinmune, que posiblemente está infradiagnosticada. Realmente es infrecuente, por suerte es infrecuente porque muchas veces o casi siempre va a conllevar la pérdida total de la funcionalidad del injerto, a pesar de que intentemos un tratamiento de rescate. Pues sí que hay varios estudios con intento rituximab, etcétera, pero bueno, parece que no fueron capaces de mantener durante mucho tiempo al menos la funcionalidad pancreática. Este aspecto sí que fue revisado en el primer consenso mundial del año 2021 y en este consenso, bueno, pues sí que los expertos recomendaban ya de manera protocolizada hacer determinación de estos anticuerpos para poder ser capaces de detectar o prever una recidiva autoinmune de la diabetes. Sería importante valorar el estatus inmunológico pretrasplante y posteriormente hacer un seguimiento seriado de autoanticuerpos, 6-12 meses. Yo ahora en la propuesta propongo quizá en el primer año con un poquito más de menos de intervalo, estando atentos pues, a una serie de alertas que nos anticiparían la posibilidad de que esté habiendo una recurrencia autoinmune. En primer lugar, una seroconversión, es decir, la positivización de anticuerpos que previamente eran negativos, o un aumento significativo en el título de estos anticuerpos si es que previamente ya eran positivos, o la transición de uno a múltiples anticuerpos positivos. En este caso, cuando tengamos alguna de estas alertas y haya un deterioro de la funcionalidad del injerto o ante un deterioro de la funcionalidad del injerto en el que no tengamos claramente otros datos de daño del órgano, pues es mandatorio hacer la biopsia pancreática. Y para finalizar, bueno, está un poquito más enrevesada esta tabla, que es la que proponemos un poquito para hacer la monitorización glucémica. Está más clara en el documento que se os ha enviado, pero la glucemia comentaba de una manera diaria inicial, valorando la sustitución en el postrasplante inmediato por la monitorización continua de glucemia. Una determinación posterior de manera semanal durante los primeros 3 meses, quincenal hasta el 6º mes, mensual hasta el primer año y posteriormente al año de manera anual. Todo esto con el asterisco modificable según indicación clínica estricta, es decir, si tenemos cualquier sospecha de que tengamos alteración metabólica o de que haya una sospecha de rechazo, pues por supuesto que tendremos que reducir la cadencia de estas mediciones. La hemoglobina glicada y el péptido C basal determinados en el primer mes postrasplante de manera trimestral durante el primer año y posteriormente anual. Del mismo modo que nos atrevemos ya a hacer una sugerencia en cuanto a la monitorización continua de glucosa, que como decía, pues se puede proponer sustituyendo a la realización de glucemia capilar en el postrasplante inmediato y después hacer una monitorización a primer mes, trimestral el primer año y posteriormente de manera anual. También en cuanto a autoanticuerpos, tener la evolución pretrasplante y la evolución posterior. Esto difiere un poco en los estudios que he revisado. Algunos hablan de una cadencia cada 6-12 meses, otros hablan pues, del mismo modo que la hemoglobina glicada y el péptido C, aprovechando esas revisiones, hacer determinación el primer mes, trimestral el primer año y posteriormente de manera anual.
Y luego otras pruebas como la sobrecarga oral de glucosa o comentábamos, por ejemplo, pues el péptido C estimulado o las otras pruebas, variable en función de las necesidades o de la disponibilidad en cada grupo de trasplante. Muy bien, esta es la bibliografía. Esto es lo que propone la inteligencia artificial como un dibujo para concluir en un foro de grupo de trasplante de páncreas que sea simpático a la par que elegante. Pues muchas gracias por tu presentación, tu esfuerzo, por actualizarnos en todo la monitorización y seguimiento del trasplante de páncreas. Y bueno, si hay alguna pregunta. Gracias por la charla, me gusta mucho. Yo quería preguntarte sobre la monitorización y las hipoglucemias, porque es verdad que has dicho que son poco sintomáticas, que son leves, que son fácilmente recuperables, que es verdad que funcionalmente no te dan mucho la guerra, pero sí que hay estudios que esas hipoglucemias, o esa disregulación de alguna manera del injerto, sí que hace que la sobrevida o la estimación de la sobrevivencia del injerto sea menor. Y yo no sé si hay que, no tanto por sintomáticas, sino cuantificarlas, porque sí te puede hacer una idea de que es un páncreas peormente funcional y que a la postre te va a dar algún tipo de impacto sobre la supervivencia. No sé qué piensas en este sentido. Pues al final, pues evidentemente es un páncreas que no va a tener la misma inervación que tiene un páncreas nativo, con lo cual pues la respuesta va a ser diferente. Es verdad que también, como comentaba, en el trasplante de órgano completo recuperamos no solamente la producción de insulina, sino la producción de otras hormonas contrainsulares que nos van a permitir regular mejor todo esto, aunque esta regulación pues no siempre es tan perfecta. Entonces, detectar o no depende. Es que hay pacientes en los que sí que estas hipoglucemias suponen un deterioro de la calidad de vida, necesitan remontarlas, pero bueno, yo concretamente en este aspecto que comentaba es que no alcanzamos los objetivos que se determinan inicialmente y probablemente estas pequeñas hipoglucemias, sobre todo nocturnas, que no necesitan para remontar, no vayan a influir tanto en la calidad de vida del paciente o en la supervivencia del injerto. Pero hay otros pacientes que sí, que persisten con hipoglucemias, que sí que les empeoran calidad de vida, etcétera, y que tienen que tratar. Ahora, con estos medios, con la monitorización, pues vamos a ser posiblemente capaces de anticiparnos con sus alarmas a que presenten estas hipoglucemias, claro. Alberto, sí. Había pedido la palabra. Hola, un par de cuestiones prácticas. Primero, si pensamos que la monitorización continua es útil en el post-trasplante, como un grupo de recomendación se puede poner, no esperar a que el médico la propuesta que es visa sugerido, los aunque sensores lo haga, sino simplemente si es útil, pues recomendación, ponerlo, ¿no? Evidentemente, claro. Nosotros, por ejemplo, no lo hacemos y me gustaría, porque eso va a dar una fuerte información muy importante. La otra pregunta, la última diapositiva que has puesto sobre monitorización a lo largo del tiempo, he visto que no has puesto la insulinemia. La insulinemia también la pasaste un poquito así por encima, te paraste en el HOMA. Nosotros en nuestro centro medimos insulinemia. Evidentemente que quizás no es el mejor parámetro para el seguimiento del páncreas, pero en aquel paciente que gana peso, que tiene un péptido C que va aumentando, que tiene glucemia basal alterada y que tiene una insulinemia importante, puede saber que está haciendo una resistencia periférica o una toxicidad por los calcinurínicos o vete a saber. Quiero decirte que a mí me parece útil, entonces yo no dejaría de ponerla. Sí que es verdad que en la tabla no está reflejado, pero bueno, en el texto sí que lo comento, la realización, la determinación. Y no las letras, pero sí. Bueno. También es verdad que es un melón el tema de la insulinoresistencia valorada de este modo, porque bueno, la derivación endocrina pancreática, dependiendo dónde se haga, claro, nos va a obviar el primer paso hepático, entonces quizás un falso hiperinsulinismo, bueno, es un tema ahí delicado. Sí, la evolución, ver la evolución, efectivamente, sí. No, precisamente quería apuntar yo eso, ¿no? Que aquí prácticamente todos los grupos de trasplante hacemos una derivación sistémica de la secreción endocrina, con lo cual no hay un primer paso hepático. El pico de insulinemia es mayor que cuando está aquel del páncreas nativo.
Entonces, hay veces que eso puede explicar las hipoglucemias, que la respuesta del páncreas También. de secreción de insulina es mayor que la que sería en un páncreas negativo. Yo a veces lo que recomiendo a los enfermos es que eviten los carbohidratos de absorción rápida y que intenten tomar carbohidratos de absorción más lenta, más fibra, más pues evitar sobre todo lo que se absorbe rápidamente, ¿no? Y que eviten azúcares cuando tengan esa hipoglucemia, porque al final se convierte en un efecto rebote que no les quita la hipoglucemia. Sí. Sí, efectivamente es lo mismo que hacemos, una recomendación de una ingesta, de una dieta dividida en 6 ingestas, intentar eso, hacer pequeñas ingestas, desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, recena, intentando privarse de hidratos de carbono de absorción rápida y favoreciendo la ingesta de absorción lenta. Incluso tuvimos curiosamente una paciente, la única que ha sido gestante después del trasplante, que tenía muchas hipoglucemias y la hemos mantenido durante el embarazo todas las noches con maicena, con papilla de maíz, porque mantiene muy bien la glucemia a lo largo de toda la noche y así hemos estado sin hipoglucemias durante la gestación, sí. Última pregunta. Sí, bueno, gracias por revisar muy bien todo. Yo estoy de acuerdo que la monitorización continua es una herramienta que está muy infrautilizada y yo personalmente, no sé qué pensáis, pero en los 6 primeros meses, que es cuando más riesgo inmunológico tiene el paciente de hacer un rechazo agudo, yo sí se puede, y en tanto en cuanto puede dar un marcador precoz, ¿no? De ver un aumento de la variabilidad, picos glucémicos, ¿por qué no consensuar que en los 6 primeros meses se mantenga la monitorización continua y después ya veremos? Quiero decir, o hacer incluso un ensayo clínico entre todos, mantener o no mantener qué obtenemos con manteniendo la monitorización. Digo porque es muy interesante desde el punto de vista, es un paciente que todos llevan monitorización al inicio, el sistema de salud igual no se entera los 6 primeros meses que se ha trasplantado, se puede ¿no? obviar. Y se puede hacer fácilmente o no, pedir recursos para hacerlo, pero yo creo que es una herramienta que como marcador precoz, esto hay que evidentemente refrendarlo, pero puede ser muy útil para nuestros pacientes y detectar alteraciones en este páncreas que si no, no veríamos. ¿No? Con lo cual yo animo a todos que utilicemos esto de forma mucho más en nuestro día a día. Sí. Completamente de acuerdo. Además, no solo lo primero y principal que es el beneficio del paciente, sino el poder extraer evidencia de eso, con lo cual no sea solo una sugerencia, sino que podamos hacer una recomendación fuerte y con eso pues igual presionar o solicitar que realmente nuestros pacientes puedan mantener las monitorizaciones. Sí. Y yo aprovecho que me han pasado el micrófono para hacer el siguiente, pero quería hacer una pregunta. El tema de los anticuerpos yo veo demasiado frecuente. Es decir, la fase inicial, el paciente de la inducción con timoglobulina, que no los usamos, Alberto, lo siento, pero usamos timo, y que van a tener su linfodeplección y entonces van a tener... Y la recidiva habitualmente es después del segundo, tercero, los casos que hemos tenido nosotros siempre ha sido después del 5º año post-trasplante. Entonces, yo veo muy frecuente poner en la guía hacerlo tan periódicamente en el primer año post-trasplante. Sí. No Yo sé. es verdad que he revisado pues bastante, como veréis en la bibliografía, y no hay unanimidad. Entonces, algunos proponen, el que he puesto en la tabla sería como el seguimiento más estricto, pero en general 6-12 meses... Digo por el riesgo-beneficio, porque al final, si te positiviza al año o al mes, no va a tener un rechazo, una fallo de efecto por recidiva en el primer año. Yo nunca he tenido ningún por fallo de recidiva en el primer año. Y por eso lo veo También muy... es cierto que de manera actual. precoz lo que vas a implementar es quizá más revisiones, y en el primer año es que protocolizadamente tienes muchas revisiones. Por eso Entonces yo reduciría la personalmente yo hago 3 meses, 6, 12 y anual. Y sí, ahí no hay mucho consenso. La verdad que eso he revisado con muchos artículos y es heterogéneo. Vale, pues nada, muchas gracias. Pasamos a la sesión siguiente con Juan Carlos, que nos habla de la biopsia. Y porque todos queremos ir a la sesión del Apolo, sí, vamos a intentar ajustarnos a ver si llegamos. No, y no vamos. Bueno, buenas tardes y gracias a los organizadores por contar conmigo para participar aquí. Y yo voy a hablar de la biopsia del injerto pancreático. Si estuviéramos en una reunión de trasplante renal, yo creo que esta charla no tendría mucho sentido, porque todo el mundo tiene claro
que cuando hay una disfunción hay que hacer una biopsia, pero en el trasplante de páncreas probablemente todavía es necesario hacer hincapié en esto, ¿no? Bueno, no tengo conflictos de interés en relación con esta charla. Lo primero, decir eso, que el daño del injerto pancreático por rechazo no es fácil de identificar, esto hay que tenerlo claro, ¿no? La hiperglucemia, que sería la disfunción más clara, suele ser un hallazgo tardío, ya se ha dicho aquí previamente, entonces no podemos estar esperando a que suba la glucosa, ¿no? La manifestación más frecuente es la elevación de las enzimas pancreáticas en sangre, pero no todas las pancreatitis son debidas a rechazo, con lo cual pues no nos permite tampoco hacer un diagnóstico de rechazo. Y luego un concepto que se decía tradicionalmente, que cuando se hace el trasplante combinado, se puede, incluso había épocas que se preconizaba hacer la biopsia renal primero, cuando había incluso disfunción del páncreas solo, pensando que hacías la biopsia renal, que era más fácil, y si había rechazo ya lo ibas a ver, ¿no? Lo que se sabe hoy en día es que la correlación entre el rechazo renal y pancreático es baja, y una biopsia renal sin rechazo no descarta el rechazo pancreático. Entonces, la biopsia pancreática sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico del rechazo pancreático, a pesar de que tenemos muchos biomarcadores y monitorización continua, como se nos ha explicado en las dos charlas anteriores, pero seguimos estando necesitados de hacer una biopsia pancreática. Y curiosamente, a día de hoy, la biopsia sigue siendo un procedimiento infrautilizado, es decir, hasta hace muy poco, y probablemente hoy en día todavía hay centros que no hacen biopsias ante disfunciones del injerto o ante alteraciones del injerto significativas, y en general la explicación es que suele haber bastante más miedo a las complicaciones que en la biopsia del trasplante renal. Se considera que es más arriesgada. En general hay poca experiencia, claro, porque se hacen pocos trasplantes de páncreas en la mayoría de los sitios y se indicarían pocas biopsias, ¿no? Y también se habla de que hay cierta dificultad en obtener tejido adecuado. Y sigue habiendo centros de trasplante que no la indican por estas razones, ¿no? Entonces, esto conduce a un insuficiente diagnóstico etiológico de la disfunción o de la pancreatitis, ¿no? Lo cual implica que puede haber rechazos no tratados o, lo que incluso también podría ser grave, tratamientos antirrechazo que no son necesarios en pacientes que no tienen rechazo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por tanto, los objetivos de la biopsia del injerto pancreático, el objetivo principal es el diagnóstico del rechazo pancreático y su diferenciación de otras entidades como la pancreatitis inespecífica o la recidiva de la enfermedad autoinmune de base, que tendrían otros tratamientos o no tendrían ningún tratamiento. Pero, claro, no solo tenemos que saber si hay rechazo, tenemos que saber la severidad y la caracterización, si es humoral o celular o mixto, porque esto va a ser muy importante para planificar el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental tener toda esta información para poder hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Hay poca bibliografía con respecto a la biopsia de páncreas como tal, el procedimiento en sí, ¿no? Probablemente la mejor publicación es del 2015, es un poquito antigua, pero el grupo de Minnesota, que como sabéis son los pioneros en el trasplante de páncreas, publican su experiencia con 422 biopsias a lo largo de casi 20 años, ¿no? 422 biopsias. Y como veis en esta tabla, pues tienen rechazo un 60 y pico % de las biopsias. Hay muchas biopsias que no tienen rechazo. Esto es importante saberlo. Es decir, incluso un centro con experiencia, aunque probablemente ellos harían muchas biopsias de alguna manera en las fases iniciales del trasplante de páncreas por aprender más o categorizar mejor a los enfermos, pero hay un porcentaje importante que no tenían rechazo, ¿no? Hay un artículo publicado en el 2022 en el que se hace una encuesta internacional sobre cómo maneja el trasplante de páncreas los diferentes centros, y responden 24 unidades de trasplante de centros fundamentalmente de Europa, Norteamérica y Australia. Y bueno, pongo aquí solamente en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, que con respecto a las biopsias de protocolo, que hablaré un poco más después, solamente un 20% de los centros hacen biopsias de protocolo, y en casi todos los casos es en páncreas aislado. Lo comentaremos más tarde, ¿no? Y luego hay una publicación también reciente que es la publicación del BANF, de la última clasificación de BANF del páncreas, que es la del 2022, en la que se habla fundamentalmente del diagnóstico del rechazo, pero también hay un apartado en el que se habla de las indicaciones de la biopsia. Y también he sacado información de aquí, ¿no? de este artículo.
Entonces, en resumen, las indicaciones de la biopsia serían, en primer lugar, la elevación de las enzimas pancreáticas, amilasa y o lipasa, que indicarían pancreatitis del injerto. Esta es la indicación más frecuente. Y luego la disfunción del injerto, es decir, hiperglucemia o elevación de la hemoglobina glicosilada o alteración de la monitorización continua, como se explicaba antes, ¿no? Otras indicaciones, pues el desarrollo de anticuerpos donantes específicos, la aparición o elevación importante de anticuerpos antiislotes y la sospecha de la recurrencia de la enfermedad de base serían otras indicaciones menos frecuentes en general. Luego estaría la biopsia de protocolo para monitorización de un injerto normofuncionante, y luego en aquellos casos que hoy en día ya son muy raros de derivación de la secreción exocrina a la vía urinaria, pues antiguamente se consideraba que la disminución de la amilasa urinaria sería un criterio para indicar una biopsia ante la sospecha de rechazo, ¿no? Lo que pasa es que esto hoy en día pues ya es muy raro, ¿no? Con respecto a la elevación de las enzimas pancreáticas hay que tener en cuenta varios factores. Es decir, claro, si tenemos un paciente que de repente viene con una amilasa de 130, un poquito elevada, claro, no le podemos hacer una biopsia solo por eso, ¿no? Tendremos que tener en cuenta alguna cosa más. En primer lugar, la intensidad de la elevación. No es lo mismo tener 130 que 1300, obviamente, ¿no? En segundo lugar, el momento de aparición, en los primeros meses, en el primer año, más tarde, después a los 5 años, y luego la duración. Puede ser una elevación muy transitoria o una elevación duradera. También hay que tener en cuenta que podría venir una elevación de enzimas podrían venir del páncreas nativo, pero en general en estos casos una pancreatitis del páncreas nativo suele dar síntomas, dolor y tal, que no aparecen en el páncreas trasplantado. Y luego ya se ha dicho previamente, es más específica la elevación de la lipasa que la de la amilasa, y por tanto en el caso de elevaciones de lipasa probablemente tenemos que ser más proactivos a la hora de indicar la biopsia, ¿no? Este cuadro es interesante, también se ha puesto previamente de la relación temporal entre la elevación de las enzimas y la causa de la misma. Durante el primer mes la elevación de las enzimas puede tener múltiples causas y se considera que muchas veces está relacionada con complicaciones quirúrgicas, y de hecho en este artículo de Minnesota recomiendan siempre, antes de hacer una biopsia pancreática en el primer mes, hacer un escáner para identificar complicaciones quirúrgicas que probablemente puedan explicar la elevación de enzimas y por tanto evitar la biopsia. Después de los primeros meses, del primer mes o los 2 primeros meses, pues en general la elevación de enzimas va a necesitar una biopsia para el diagnóstico etiológico. Y luego hablamos antes de la biopsia de protocolo, y en principio lo que dice la poca evidencia que hay es que no hay suficientes evidencias para recomendarla en el trasplante combinado, es decir, el balance riesgo-beneficio es dudoso. Podría aportar algunos beneficios en centros específicos que realmente le puedan sacar información relevante, pero en la mayoría de los centros no se recomienda. En el caso del trasplante de páncreas aislado sí que podría aportar información relevante e incluso podría contribuir a mejorar los resultados, y en este caso se recomienda con un nivel de evidencia más alto. En cuanto a la técnica, hay diferentes técnicas. La habitual es la biopsia percutánea ecoguiada, que es la más utilizada, la más sencilla, la más accesible y la que se utiliza en la mayoría de los sitios. En aquellos casos en los que pueda haber interposición de asas intestinales de colon con gas que dificulte la visualización del páncreas o lo haga especialmente arriesgada la punción, se suele utilizar el escáner para la punción guiada por TAC. Y luego habría otras técnicas más que se usan menos frecuentemente y que dependen muchas veces de la técnica quirúrgica hecha, ¿no? La biopsia endoscópica del duodeno del donante se puede hacer cuando sea accesible, en general cuando la anastomosis del duodeno con el tubo digestivo del receptor se haya hecho a nivel alto, claro, y sea accesible por endoscopia. La biopsia por cistoscopia, en el caso de que se haya hecho drenaje vesical, podría permitir hacer o bien biopsia del propio páncreas por punción transvesical con un trucut o biopsia del duodeno del donante, ¿no? Y ya en casos más complejos en los que no se puede hacer de forma percutánea o endoscópica, pues nos quedaría la biopsia por laparoscopia o incluso por cirugía abierta. Y luego sí que se recomienda en la publicación de Minnesota
intentar hacer la punción en la cola del páncreas mejor que en la cabeza, porque hay menos vasos y menos conductos de drenaje y hay, por tanto, menos riesgo de producir lesiones de estructuras importantes y, por tanto, efectos adversos. Entonces, dirigir la punción hacia la cola. En cuanto a los riesgos y las complicaciones de la biopsia, pues bueno, todos sabéis, puede haber hemorragia, pancreatitis, fístula, infección o lesión de estructuras adyacentes, y los principales factores de riesgo serían la anticoagulación o las alteraciones de la coagulación en el paciente, la falta de experiencia en el operador y luego dependiendo de la localización del injerto. En el caso de la serie de Wisconsin, con más de 400 procedimientos, solamente describen 2 complicaciones que requirieron intervención, una por sangrado y una por ascitis pancreática, 2 de 400, y refieren que ninguno de los 2 injertos se perdió. Aquí hemos hecho un algoritmo de aproximación que es orientativo porque está basado fundamentalmente un poco en la experiencia de los que hemos trabajado un poco en esto, que trataría un poco de orientar en cuándo hay que hacer biopsia en el paciente, fundamentalmente en cuanto a la intensidad de la elevación, en cuanto al momento de aparición y en cuanto a la persistencia de la elevación, y en general con la idea de que en el primer año elevaciones no muy importantes mantenidas más allá de 2 o 3 semanas nos obligan a investigar con una biopsia si hay un rechazo. Después del primer año y sobre todo ya pasados varios años, pues una elevación de enzimas sin disfunción y sin otros datos asociados como puedan ser aparición de DSAs, pues probablemente la indicación de la biopsia sea un poco más dudosa, como veremos luego que voy a presentar algún caso clínico. Como hay poca evidencia, se me ocurrió revisar la experiencia nuestra de Valdecilla. Hemos hecho 20 biopsias de páncreas en 15 años a 18 pacientes, y eso quiere decir que hemos hecho 2 pacientes, les hemos hecho 2 biopsias. La indicación más frecuente, sin duda, ha sido la elevación de enzimas pancreáticas en 17 casos, hiperglucemia en 2 casos y en un caso aparición de DSAs, varios DSAs con una elevación ligera de enzimas pancreáticos. Y en este caso la indicación realmente fue el DSA, ¿no? No hemos tenido ninguna complicación relevante y de las 20 biopsias hemos tenido 11 casos de rechazo agudo, 6 casos de rechazo crónico y 4 casos en los que no demostramos rechazo, ¿no? Había una pancreatitis inespecífica sin más. Voy a presentar 3 casos. Este es un caso sencillo, bastante típico. Es un trasplante que se hace en mayo del 2023, combinado, inmunosupresión convencional, buena función inicial, y de repente a los 3 meses tiene una elevación de la lipasa, se pone en 400 y decidimos, se mantiene, decidimos hacerle una biopsia y encontramos un rechazo agudo celular, tampoco muy severo, que se trata y la lipasa se normaliza. Y a los 10 meses empieza con hiperglucemia con las enzimas pancreáticas normales y le volvemos a hacer una segunda biopsia y aquí, curiosamente, nos encontramos un rechazo crónico grado 3 del injerto pancreático con una fibrosis muy importante y arteriopatía del trasplante, cosa que nos dejó un poco desconcertados. Pero bueno, pues esto es lo que hay, pero al menos nos hemos enterado de lo que le había pasado a la paciente. Te lo consulté a ti, que me dijiste, yo le haría fotoaféresis. Pero bueno, no se lo hicimos porque no teníamos en ese momento. Pero bueno, al menos nos hemos enterado bastante bien de lo que le ha pasado a la paciente, creo. Este, por ejemplo, es otro caso, también un trasplante que se hace en el 2011, inmunosupresión con inducción, buena función inicial. A los 15 meses del trasplante hace un rechazo mediado por anticuerpos y a los 20 meses empieza con elevación de lipasa y amilasa, unos meses después. Y se pone con una amilasa de 650. Pero, curiosamente, le hacemos una biopsia y no se veía rechazo. Y las enzimas pancreáticas espontáneamente se normalizaron y, obviamente, no le dimos ningún tratamiento. A día de hoy sigue con una función pancreática excelente. Entonces, bueno, pues esto es así. Y a veces la biopsia te ayuda a no dar tratamientos innecesarios, ¿no? Y el caso más llamativo es este tercero, que este es un paciente que trasplantamos en el 2010, lleva ya 16 años, ahora mismo tiene 67 porque nos saltamos un poco el documento de consenso de aquella época porque le trasplantamos con 51 y que ha tenido una función renal y pancreática excelentes a lo largo de los años
Y más o menos a los 7 años del trasplante empezó con una elevación de la lipasa, no muy importante, pero mantenida. Como el paciente estaba bien y la función era buena en todo momento y no había DSAs y tal, pues fuimos esperando y nunca nos decidimos a hacerle una biopsia del páncreas y así ha seguido a lo largo de los años y ahora pues prácticamente lleva 9 años con una lipasa siempre elevada y amilasa. Aquí veis la evolución de las enzimas, incluso de repente hace un par de años se puso en 400 y pico, pero pues con estos años de evolución nunca nos hemos decidido a biopsiarle y curiosamente pues el paciente está perfecto después de 16 años con una función pancreática aparentemente siempre perfecta, ¿no? Es un caso llamativo, la verdad, llamativo. Entonces, para concluir, yo diría que la biopsia del injerto pancreático es el gold estándar a día de hoy, al menos para el diagnóstico y caracterización del rechazo. Es un procedimiento infrautilizado por los supuestos riesgos, pero indudablemente ante una elevación significativa y mantenida de enzimas pancreáticas se debe investigar la causa con una biopsia, especialmente si es en el primer año. Aunque lo más probable será el rechazo, no se justificaría el tratamiento a ciegas. En la mayoría de los casos la localización ecográfica es la más adecuada y en manos expertas tiene riesgos perfectamente asumibles, aunque obviamente hay que asumir siempre una curva de aprendizaje cuando se empieza, ¿no? Y nada más, esta es la bibliografía que he manejado. Muchas gracias, Juan Carlos. No, espera. ¿Hay alguna pregunta, Esther? Has dicho que las biopsias de protocolo que no estarían indicadas a no ser que sea páncreas aislado, recomendadas, vamos a decir recomendadas. Sin embargo, cuando pones el páncreas riñón, el 40 o 50% de rechazos no son coincidentes. Es decir, tú puedes tener un rechazo renal y no pancreático y al contrario. ¿Por qué haces esa división páncreas-riñón, no biopsia de protocolo y páncreas aislado sí? ¿O eso he entendido yo? ¿Es así? Sí, porque eso es lo que dice la bibliografía. Y tal como lo entiendo yo, porque no se ha demostrado en ningún estudio que hacer biopsia de protocolo en páncreas-riñón tenga algún beneficio para el paciente. Y en el páncreas aislado sí, porque, a ver, sí que es cierto que, aunque no haya una correlación perfecta entre el riñón y el páncreas en el combinado, sí que la información que te da el riñón es importante, claro, es muy importante. Mientras que en el páncreas aislado estás completamente a ciegas. Si no haces una biopsia de protocolo, ahí no sabes nada de lo que le está pasando al páncreas, ¿no? Eso es... Ya, bueno... Pero... es como yo lo interpreto. Entiendo que si no hay evidencia como para recomendar la biopsia de páncreas, además son pacientes que muchas veces ya les haces una biopsia de protocolo del riñón, ¿no? Y entonces pues tiene que haber una justificación clara o un beneficio claro, entiendo yo, para recomendarlo. Otra cosa es que haya centros pues que decidan hacerla, como centros con más proactivos, porque consideran que ellos sí que les sacan beneficio, ¿no? Pero a nivel general pues entiendo que no. Yo dentro de la guía coincido con Juan Carlos en el sentido que los motivos que no apoyar, ¿no?, la biopsia de protocolo en el renopáncreas es, uno, la incidencia de rechazo es claramente inferior al páncreas después de riñón al páncreas aislado, y este era uno de los motivos. Y el segundo, lo que comentas, la discordancia, es cuando hay disfunción de alguno de los injertos. No es en situación basal. Es decir, situación de injertos normofuncionantes no se ha demostrado esa discordancia, porque los grupos que sí que han publicado biopsias de protocolo no tienen tanta discordancia cuando son biopsias de protocolo del injerto con normofuncionante. La discordancia que hay entre riñón y páncreas es cuando haces una biopsia por indicación, o porque hay disfunción del riñón o disfunción del páncreas. Este es creo que el gran matiz de diferencia para esa discordancia. Por eso... yo no me parece mal la recomendación. Si nosotros obviamente sí que hacemos la biopsia de protocolo en riñón páncreas también, pero como guía, con la evidencia que hay a día de hoy, no me parece mal, ¿eh? Sí, a ver, hay discordancia, pero tampoco es tanta. Lo que pasa es que para tomar una decisión de tratar un teórico rechazo pancreático con una biopsia renal, pues eso no se justifica, pero hay me parece que es en la primera publicación, tienen 20 casos en los que hacen biopsia renal y pancreática al mismo tiempo, 20 pacientes, y hay un 20% de discordancia, es decir, hay 80% de concordancia. Tampoco podemos sacar las... 25, perdón. 20 casos de
de las dos biopsias al mismo tiempo y hay un 75% de concordancia, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Una duda que tenemos por aquí, porque en el hospital nuestro no las hacemos, pero sí que nos gustaría empezar. Y uno de los problemas que, una de las cosas que dicen los cirujanos es que ellos creen que la biopsia pancreática les dificulta, que no la ven muy accesible. Entonces, yo quería preguntaros, de las biopsias pancreáticas que habéis hecho o de los que lo hagáis, de los que estamos en la sala, ¿cómo la hacéis? Si la hacéis por econdoscopia, por TAC o por eco, y si la anastomosis, que están aquí los cirujanos, es diferente a la nuestra, porque ellos dicen que tienen riesgo que haya fístulas pancreáticas. Entonces, un poco por qué nos contéis eso. Riesgos tiene, efectivamente, pero, nosotros la hacemos, la hace el radiólogo en primer lugar, la hace siempre el mismo radiólogo en segundo lugar, que esto yo creo que es muy importante, es decir, las 20 las ha hecho el mismo radiólogo, ecoguiadas, nunca, que yo recuerde, ni ecoguiadas, que yo recuerde nunca... Sí. Eso no lo sabría decir, depende de cada caso, claro. Mira, nosotros el sábado creo que es Clara Basagañas, que es la radióloga nuestra, presenta los resultados. De hecho, están publicados en Transplant International recientemente, con una N de biopsias bastante importante, tanto cuando colocábamos el páncreas intraperitoneal como retroperitoneal, con muy pocas complicaciones. O sea, creo que han tenido un par de hematomas como mucho, nada de fístula pancreática, una pancreatitis, recuerdo, y poca cosa más. Y lo hacen, claro, nosotros ahora lo colocamos retroperitoneal y hacemos la duodeno-duodeno. Como si hicieran una biopsia renal, les va perfecto. Y de hecho tiene una efectividad bastante alta, más del 80%, diría yo, comparado cuando colocábamos el páncreas intraperitoneal, que en muchos casos por interposición de asas no se podía realizar. No, por eco, todo es por eco. Algún caso que por eco no pueden se hace por TAC, pero 90 y pico % de casos por eco. Ya, pero bueno, de la otra manera, intraperitoneal, 70 y pico % de casos se podía, ¿eh? En cualquier caso, al principio, hasta que el operador tenga cierta experiencia, pues hay más riesgo. Ya lo decíamos antes, ¿no?, que la falta de experiencia, pero eso no es justificación para retrasar el inicio, porque cuando ya tengas experiencia, pues harás muchas más con menos riesgo, ¿no? Sí, y nosotros el páncreas lo hacemos intraperitoneal, cabeza para arriba, cola para abajo, desfuncionalizamos un asa, o sea, hacemos una I de RU, pero cuando el páncreas queda en el retroperitoneo va con el colon encima. Y cuando hacen la biopsia la hacen a través del flanco. Es verdad que el radiólogo, y esto hay que decirlo, el radiólogo que las hace es muy bueno, porque de hecho para nosotros en lo que es oncológico, drenar colecciones, todo, el tipo es un mago, es muy bueno. Y es el que las hace, como dice Juan Carlos, es el que las ha hecho todas, sí, pero accede por el flanco. Sí, un comentario también. Sí. Venga. Sí. Viernes 3 de la tarde. Revisas al paciente, amilasa 400. Entonces, claro, radiólogo se acaba de ir, sábado y domingo no hay absolutamente nadie. Está justificado, o estaría justificado, tratamiento empírico inicial con esteroides y esperar el resultado. Si es la primera, rebiopsiar cuando esté ya más. Si es la primera determinación, te acabas de encontrar una amilasa elevada, yo daría un margen de una semana o 10 días y lo repetiría. Y mientras tanto le suspendes el adiro, hablas con el radiólogo y lo vas preparando todo. Pero por una sola elevación yo sería... Ah, bueno, pues entonces con la primera le suspendes el adiro y le vas preparando para la biopsia. Bueno, a ver, si tienes una sospecha muy alta y le quieres tratar porque no hay forma de hacer la biopsia, pues puede ser razonable en casos muy concretos, claro. Hay algunos autónomos, pero probablemente en el caso de que no recupere, pues volver a rebiopsiar después. ¿Qué pasa? Que tú, ¿con qué tratas tú ese rechazo o ese empírico? No sabes si es un grado 1, si es un borderline, claro. Y el tratamiento difiere totalmente.
Claro. Ahí querías preguntar, ¿no? Nosotros solamente hemos hecho 3 biopsias pancreáticas. Las 3 que hemos hecho han sido guiadas por escáner. En nuestro hospital se han hecho así. No ha habido ninguna complicación con ninguna de ellas, pero ninguna nos ha servido para recuperar el páncreas. Una ha sido una recidiva autoinmune a la diabetes, otro es un paciente que tiene anticuerpos antiinsulina que se diagnosticó después y, aunque el páncreas funciona, la insulina que segrega no le funciona para nada. Y un tercero tenía un rechazo que evoluciona a un rechazo crónico con arteriopatía, con pérdida de células beta demostrado por inmunohistoquímica y no hemos conseguido nada. Quiero decir que una causa también del poco ánimo que tenemos de hacer biopsias pancreáticas es que la mayor parte de las veces cuando se hacen, si no son de protocolo, son biopsias tardías y que raramente o con poca frecuencia recuperan el injerto, ¿no? Es difícil pillar un rechazo agudo grado 1 que le ponga herbolos de corticoides y funcione y el paciente se recupere. Ojalá tuviéramos un biomarcador que nos permitiera tener pues eso, una anticipación para decir cuándo hacemos una biopsia. Creo que la lipasa y la amilasa son pobres. Son pobres porque no les veo no son muy específicos. Y cuando aparece hiperglucemia, el páncreas está perdido en la mayor parte de los casos. Bueno, no es nuestra experiencia, ¿eh? Quiero decir, sí que nos encontramos pacientes que tienen elevación de enzimas pancreáticas con función normal a los meses del trasplante, les biopsiamos y el patólogo nos dice que tiene rechazo. Lo tratamos y bajan las enzimas. Tampoco sabemos si bajan por el tratamiento o es que tocaba, pero sí que lo vemos, sí que vemos rechazos. Entonces, yo creo que hay que indicarla antes y más. Y también cuanto más indicas, más aprendes, claro, por supuesto. Ana, ¿no? Yo un comentario muy breve porque ya estamos fuera de tiempo. Yo creo que ahora no se nos plantearía tratar y manejar trasplantes renales sin biopsias. Claro. Entonces yo creo que esto es, tenemos que hacer el paso hacia adelante, tenemos que saber lo que estamos tratando y evidentemente la indicación no es lo mismo el primer año de trasplante que a partir del primer año nos pasa también en el renal. En el primer año tenemos más probabilidades de enganchar un rechazo agudo tratable. A partir del momento que te alejas de ese momento, los rechazos muchas veces ya son más crónicos y menos tratables. Pero yo creo que tenemos que aprender y ser muchísimo más proactivos. Nosotros hemos empezado hace 3 años y hemos hecho, ahora no sabría decir el número, pero igual hemos hecho como 7 u 8 y hemos tenido diagnósticos de rechazo y luego biopsias que no han aportado diagnóstico, es verdad, pero no estamos nada descontentos con la rentabilidad de la biopsia. Pasamos al siguiente ponente. Que nos va a hablar de la definición de fallo del injerto, Antonio Jesús Amor Fernández, de Barcelona. Sí, ahora sí. Bueno, primero de todo agradecer tanto a Joana como a Pedro que me han invitado a esta reunión, también a Paco y Pedro por coordinar nuestro bloque. No les agradeceré tanto que me hayan puesto el último y más hablando, ¿no? para dejarlo ya en lo alto, que es todo lo que hemos hecho no ha servido para nada porque hemos perdido el injerto, ¿no? Con lo cual para irnos con un buen sabor de boca de la reunión, ¿no? Con lo cual, ¿cómo definimos el fallo del injerto, ¿no? Es lo que me ha tocado hablar a mí, ¿no? Estos son los conflictos de interés, nada relacionado con la ponencia. Y viendo los antecedentes, hablaremos un poco de la gran heterogeneidad que ha habido en la definición de fallo del injerto a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, antes de los años 2000 se definía fallo cualquier necesidad de insulina en un paciente trasplantado, ¿no? A partir del 2014 la ONU hizo una definición un poco diferente diciendo que el fallo era aquel que requería que te quitasen el páncreas que te han trasplantado, volver a entrar en lista de espera de páncreas o de islote o bien que te hayas muerto. Y en 2018 puso un umbral cuantitativo, además, de que si el paciente utilizaba 0,5 unidades kilo día durante 3 meses, también se definía como un fallo del injerto, ¿no? ¿Qué problema hay con todo esto, ¿no? Que no tiene en cuenta variables con relevancia clínica para el paciente realmente, como son la hemoglobina glicada y los episodios de hiperglucemia grave, que al final pueden dictaminar la indicación de este trasplante, que eran criterios de todo o nada, es decir, no tiene en cuenta estadios intermedios que pueden tener una cierta implicación pronóstica para este paciente y que
aunado a que cada centro definía el fallo como quería, y aún así sigue pasando, pues comparar entre tiempos y entre centros qué falla y qué no falla el páncreas es completamente imposible, ¿no? ¿Y qué tenemos hoy en día? Pues ya lo hemos hablado, ¿no? Tanto en el documento de la ONT del 2018 como en el primer consenso de páncreas mundial, no hay ninguna referencia a lo que se define fallo del injerto, con lo cual hagamos lo que hagamos, seguro que es mejor que lo que hay, ¿no? ¿Y cuál es la primera propuesta que hubo así en firme, digamos, últimamente de proponer funcionalidad del injerto y definir fallo del injerto? Es en este workshop de la EPITA del 2017, que se publicó en el 2018, que ya definía indicaciones para hacer el trasplante, tanto por hemoglobina como por hipoglucemias, incluía incluso datos de monitorización continua, ponía incluso cuál era el objetivo a conseguir y cuál era el objetivo ideal de un trasplante de páncreas y de islotes, y la gran diferencia es que tenía variables diferentes que tenía en cuenta a la hora de definir la funcionalidad del injerto, como eran la hemoglobina, los episodios de hipoglucemia grave, los requerimientos de insulina post-trasplante y el péptido C. Y no solo hablaba de una funcionalidad de sí o no, sino que hacía una graduación de óptimo, bueno, marginal y fallo, ¿no? Estos criterios posteriormente se compararon con varios centros que trasplantaban, concretamente con 4, y sobre todo lo que hicieron, y ya han hablado previamente, es compararon la funcionalidad con métricas de monitorización continua de glucosa, eso sí, en solo pacientes con trasplante de islotes, ¿sí? Eran 55 pacientes. Y con todo eso propusieron unos nuevos Eagles, que eran 2.0, con una nueva propuesta simplificando el uso de insulina y polucionantes post-trasplante. Hubo un poco de cambio en los valores de péptido C y, sobre todo, lo más importante es que definieron puntos de corte específicos, tanto de tiempo en rango, entre 70 y 180, y tiempo en hipoglucemia grado 2, por debajo de 54 miligramos de decilitro, ¿no? Con respecto a monitorización continua y su implicación en el trasplante de páncreas, cada vez tenemos más datos, no tenemos muchos, pero cada vez hay más datos. Estos son datos de República Checa. Pacientes compararon las métricas de monitorización continua de pacientes con sistemas híbridos versus pacientes con un trasplante doble de páncreas y riñón al mes post-trasplante, y todos ellos con función óptima del injerto, y podemos ver cómo tenían tiempos en rango, tiempo en normoglucemia extremadamente altos, del 90% más, ¿no? Nuestro grupo también ha publicado recientemente este estudio en el cual comparamos tanto pre como post-trasplante datos de monitorización continua, tanto en aquellos pacientes catalogados con función óptima del injerto como aquellos que se catalogaban como función no óptima, y podemos ver cómo hay métricas de variabilidad y, sobre todo, una métrica que es muy importante, que está cobrando relevancia últimamente, que es el tiempo en rango estrecho, tiempo entre 70 y 140, que es el tiempo, digamos, en normoglucemia que pasaría a la mayoría de gente que no tiene ningún trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, con lo cual es una métrica muy válida de normoglucemia verdadera, y era el que mejor definía la diferencia entre un paciente con función óptima y no óptima del injerto. Con todo ello, nuestra propuesta para el consenso que se va a actualizar ahora es hacer una modificación en aquellos que no tenemos datos de monitorización, que es la mayoría de pacientes, desgraciadamente. Hacemos una adaptación de los criterios de Eagles, diciendo que el estatus funcional óptimo es aquel que tiene una hemoglobina de 6,5 o menos, que no tiene ningún episodio de hipoglucemia grave, que no requiere insulina ni ningún fármaco hipoglucemiante, y que el péptido C es superior al estado pretrasplante. La funcionalidad buena es aquellos que tienen una hemoglobina de 7 o menos, sin episodios de hipoglucemia grave, y que pueden requerir alguna dosis de insulina o hipoglucemiantes orales, y con un péptido C superior al estado pretrasplante. La función marginal es cuando tienen algo de beneficio, tienen una hemoglobina similar al estadio pre, un episodio de hipoglucemia grave menor al estadio pretrasplante y que necesitan insulina, y que tienen un péptido C algo superior al estado pretrasplante. Y el fallo del injerto es cuando no hay ningún beneficio de haberle hecho el trasplante y tienen unas métricas similares a las que tenían pretrasplante, ¿no? Definiendo el fallo del injerto como el estatus funcional de marginal y fallo. Si el paciente tenemos la suerte de que tiene datos de monitorización continua, que ya digo que por desgracia serán la minoría de estos pacientes, esto es similar a lo que he puesto previamente. Quizá el péptido C es un poco diferente, porque aquí ponen algún punto de corte tanto de péptido C en ayunas o estimulado. Pero lo que sí que tenemos son tiempos, objetivos específicos de tiempo en rango. En aquellos que tienen una función óptima tienen que tener un tiempo en rango entre 70 y 180 superior al 80%. La funcionalidad buena es aquellos que tienen un tiempo en rango más del 70%. La funcionalidad marginal son aquellos que tienen una mejoría en tiempo en rango respecto a la situación pretrasplante, y el fallo es aquellos que no han tenido ningún beneficio respecto a la situación pre.
Y con respecto al tiempo por debajo de rango, sobre todo menor de 54 miligramos de decilitro, función óptima, no tienen que tener ningún tiempo en rango, tiempo en hipoglucemia. La funcionalidad buena es aquellos que tienen menos del 1% del tiempo en hipoglucemia. El marginal tiene algo de beneficio y el fallo es el que tiene una situación similar al estadio pretrasplante. Os pongo en negrita el control glucémico y las hipoglucemias porque primariamente definiremos la funcionalidad del injerto en función de este control glucémico de las hipoglucemias y luego para corroborarlo utilizamos el péptido C y el uso de fármacos o hipoglucemiantes o insulina post-trasplante. Y luego hicimos cogerlo como un esquema muy inicial, que evidentemente para determinar la causa de un fallo de un injerto, evidentemente habrá que hacer biopsia, habrá que hacer estudio de imagen, habrá que hacer alguna determinación analítica, pero pasados los 3 primeros meses del trasplante, porque asumimos que el fallo del injerto que aparece dentro de los 3 primeros meses seguramente es secundario a problemas quirúrgicos, trombosis, problemas vasculares. Pasados estos primeros 3 meses del trasplante, si es una pérdida de injerto precoz entre los primeros 6-12 meses, seguramente estaremos delante de un rechazo agudo, aunque podemos tener algún problema vascular. Si han pasado más de 6-12 meses, nos fijaremos en la hiperglucemia. Si es una hiperglucemia de aparición aguda, probablemente tengamos que descartar una reactividad de diabetes o problemas vasculares o algún rechazo en este paciente. Y si es una hiperglucemia que se ha pasado en el tiempo más progresiva, nos fijaremos en el péptido C, si es un péptido C en descenso, apoyado por unas pruebas de imagen en el cual el páncreas se ve atrófico, en paciente que ha tenido algún episodio de rechazo agudo previo, seguramente estaremos con un rechazo crónico, y si se trata de un paciente que el péptido C está estable, incluso en ascenso, en un paciente que ha ganado peso, que ya sabéis que es muy frecuente después del trasplante, nos podemos encontrar en una situación en la que clásicamente nos ha definido como una de las entidades de pérdida de función, pero que sería un paciente que debuta con una diabetes tipo 2 de novo, por una resistencia, un NODAT de los que decimos en otro tipo de trasplante de órgano sólido. No obstante, nos quedan algunas preguntas, algunas cuestiones no resueltas, ya que todos estos criterios están hechos en pacientes con diabetes tipo 1, con lo cual uno se puede plantear, y más teniendo en cuenta que cada vez es más frecuente que valoremos pacientes con diabetes tipo 2, si estos criterios son realmente válidos para los pacientes con diabetes tipo 2 o no. ¿Cómo manejaremos el uso cada vez más frecuente de fármacos, entre comillas, hipoglucemiantes con indicación no glucémica, es decir, SGLT2 para protección cardiorrenal o análogos GLP-1, GLP-1 y GIP por indicación de peso? Y si esto condicionará que le pongamos a una catalogación de peor funcionalidad cuando realmente tiene una funcionalidad óptima este páncreas. Si los criterios, esto lo han comentado previamente, de tiempo en rango, tiempo debajo de rango, como estaban extrapolados de islotes, son realmente válidos a los pacientes que reciben un órgano sólido, un trasplante de páncreas. ¿Cuál es el papel de otras métricas que pueden tener relevancia en el paciente como variables de variabilidad o el tiempo en rango estrecho, 70 y 140, a la hora de valorar la funcionalidad del injerto? Y yo creo que es una necesidad de estandarizar o tipificar mejor en los estudios la causa del fallo del injerto, que muchas veces queda un poco difuminada dentro de los estudios, ¿no? Con lo cual, como conclusión, es decir, es esencial consensuar una definición de funcionalidad, fallo del injerto, para poder comparar nuestros resultados con los de otra gente y con entre centros y entre tiempos. Que la base de la definición hoy en día se basa en hemoglobina, episodios de hipoglucemia grave, siendo criterios adicionales el uso de insulina, fármacos hipoglucemiantes y el péptido C post-trasplante. Que, vuelvo a repetir, la monitorización continua de glucosa se debe promover, ya que puede aportar información muy útil para valorar la funcionalidad de este injerto, y en general diferiremos fallo como una hemoglobina superior a 7, persistencia de la hipoglucemia grave apoyado por, evidentemente, necesidad de iniciar, reiniciar insulina o fármacos hipoglucemiantes, un péptido C bajo, sea lo que sea este péptido C bajo. Esto es la bibliografía que he utilizado para la revisión y muchas gracias por la atención. A pesar de los intentos, sigue siendo muy difícil definir cuándo falla un trasplante de páncreas. Te lo digo porque en el registro hay que poner una fecha y eso algunas veces es complicado. Los centros que no hacemos monitorización continua también lo tenemos más complicado. No podemos calcular los tiempos en rango, etcétera, ¿no? Ni tampoco los episodios de hipoglucemia, sobre todo si son asintomáticos o nocturnos. Entonces sigue siendo complicado. La pregunta concreta es, en la diapositiva que has puesto última con los 4 niveles de función pancreática y los diagnósticos,
Cuando te refieres a insulinoterapia, ¿cuáles son los rangos? Como antes, mayor a 0,5 unidades por kilo día, ¿hay algún rango para poner? Porque hay enfermos que hacen resistencia periférica, tienen una dosis baja de insulina y algunas veces ese dato puede ayudar a definir si es fallo o no. Con respecto a si es difícil o no definir, pues estoy de acuerdo, no digo que no, y ya pues hemos puesto en el protocolo una tabla para aquellos que tienen datos de monitorización, que serán los menos, y aquellos que tengan la suerte de tener tendrán la tabla segunda con datos de monitorización, con lo cual... Pero concretamente a lo que decías de la dosis de insulina, hemos puesto una categorización muy sencilla, que es si usa o no usa fármacos para controlar la glucemia, con indicación de glucemia. Si no los utiliza y tiene una hemoglobina menor de 6,5 será óptimo, si utiliza y tiene una hemoglobina menor de 7 será bueno, quiero decir, con lo cual y ahí nos quedamos. Quiero decir que no hemos hecho ninguna distinción porque utilizar... antes se utilizaba lo que se decía el comparado con la situación pretrasplante, pero estamos en un paciente que la mayoría de pacientes eran en diálisis, con lo cual la dosis pretrasplante era realmente menor que la que hubieran tenido si no hubieran estado en diálisis, con lo cual después le ponemos un riñón que funciona, con lo cual seguro que la dosis de insulina va a ser mayor que la pretrasplante porque el riñón funciona, con lo cual ya solo por eso la dosis de insulina va a ser superior que la que tenía previamente si falla el injerto, con lo cual es difícil, digamos, poner un punto de corte para dosis de insulina cuando la situación pre era de diálisis y la situación post es de no diálisis, con lo cual solo por eso ya es muy difícil definir. Hay un área gris que es fallo de función primaria o resistencia periférica, donde tú aportas insulina a baja dosis, puedes aportar otros fármacos hipoglucemiantes y el péptido C no termina de estar bajo tampoco. No, pero por eso digo... Gris, entonces... Por eso digo que en el protocolo, si utiliza insulina o utiliza un fármaco, ya no será óptimo, será lo que queramos, pero si mantiene una función glucémica correcta y no tiene episodios de hipoglucemia grave, lo consideramos como una función buena, quiero decir, y nos quedaremos ahí porque realmente hemos conseguido el objetivo con el paciente. En tu opinión, ¿cuándo estaría indicado el retrasplante de páncreas? Cuando lo decidamos en el comité. ¿En la última categoría o en la penúltima? Esto lo decidimos en el comité, te diría cuando lo decidamos en el comité del paciente específico. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Toni, me da la sensación, gracias, yo creo que has hecho una buena revisión por un tema complejo, pero me da la sensación que das un tiro en los pies, porque presentas los datos que acabas de publicar respecto a la monitorización continua, en que tienes tiempo bajo rango, que va alrededor de un 2%, creo, o 3%, pero luego dices que la función óptima es si no tiene tiempo por debajo del rango, pero luego sabemos que en la función normal del injerto muchos pacientes tienen hipoglucemias asintomáticas nocturnas, entonces óptimos vamos a tener muy pocos. Lo que pasa es que hay que fijarse que tienen tiempo de hipoglucemia, pero sobre todo tienen entre 54 y 70. La mayoría de pacientes tienen ese 2% entre 54 y 70. Por debajo de 54, específicamente por debajo de 54, para poner un nivel que sea con entidad, ¿no? Porque muchos van a tener a lo mejor 60, 65 por glucemia de sensor, que a veces tiene problemas de precisión y hipoglucemia también, con lo cual... Pero sí, no me tira un tiro en el pie, pero tienes razón que ya he puesto que uno de los hándicaps de esta clasificación es que se basa en trasplante de islotes. Como tú sabes, la potencia que tiene en reducción de glicemia es menor que el páncreas completo, con lo cual los episodios de hipoglucemia en este contexto van a ser seguro mucho menores que cuando trasplantas un órgano entero, que la funcionalidad que tiene para generar insulina es mucho mayor que los islotes, con lo cual, por eso decía que hemos de trabajar en definir la monitorización en aquellos que reciben un páncreas entero. Y el problema es que hacen con la hipoglucemia es porque más de la mitad de los pacientes con trasplante de islotes van con insulina. Entonces, cuando empiezan a hacer hipoglucemia es cuando también pierden la capacidad de control, ¿no? Por eso tiene que ver con el hiperinsulinismo, tiene que ver con el hiperinsulinismo exógeno. Entonces, la falta de control por el glucagón. Por eso, yo creo que el criterio de IGOT está muy mal diseñado para el trasplante de páncreas. Sí, coincido, pero realmente en la bibliografía no tenemos nada más, con lo cual es el mejor de los peores que tenemos hoy en día, ¿no? Con lo cual tampoco nos vamos a inventar nada nuevo y hemos puesto, ya digo, que el mejor de los peores que tenemos y por poner algo que tenemos en la bibliografía más o menos consensuado, y esto es una recomendación de expertos sin ningún tipo de evidencia, porque evidentemente es gente que ha dicho yo pongo esto sin ningún tipo de evidencia a que lo sustente, con lo cual coincido contigo que la evidencia es muy baja, pero realmente es lo único que tenemos con una mínima consenso, con lo cual...
Joana, no sé si cerramos. ¿Quieres venir? ¿Y cerramos? Pues gracias a los ponentes de este bloque. Bueno, no, yo os quería agradecer de nuevo pues, toda la implicación, el trabajo realizado. Yo creo que ha sido un día muy productivo, ¿no? Con muchos datos en muy poco tiempo. Ahora trabajaremos en el documento, cada uno con lo suyo, y ya circularemos el documento final. Y yo también propongo prepararlo también no solo para que esté como documento de consenso la ONT, sino también publicarlo en alguna revista nacional y también internacional. ¿Vale? ¿Cuál es el posicionamiento del Grupo Español? Que además, en cuanto a ONT, bueno, da visibilidad a todos los grupos y somos, yo creo, un grupo potente. ¿Vale? Si estáis de acuerdo. Y ahora, para finalizar, ¿qué os parece si nos hacemos una foto todos aquí juntos, ¿no? De recuerdo. Vale, gracias.